déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Yo muy contenta, ya un poquito mejor de la garganta, aunque con el en vivo anterior como que se me cansó un poquitín, pero bueno, ya vamos a estar solamente un rato más. Muy interesante, muy bueno, aquí con estos reales misólogos de los certámenes de belleza que van a estarnos compartiendo todo lo que ha ocurrido con esta fábrica internacional de la belleza y de reinas, que es el Miss Venezuela, nos guste o no nos guste. Y lo platicaba ahorita con mis invitados, ya antes de empezar ahorita la transmisión, ya están aquí mis tres maravillosos historiadores, investigadores, promotores y misólogos de la belleza, con quienes vamos a estar platicando de esta y muchas otras cosas más. Por lo pronto les saludo a todos, chicos, y bueno, pues vamos a hacer el saludo que ya saben ustedes que siempre tenemos por acá. Permítanme, andamos con, ay, qué barbaridad, con muchísimas contenidos que les manejamos a todos ustedes. Y bueno, pues ya está aquí su tía Cuquita, ya saben, como siempre, tenemos para ustedes este saludo. A ver. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues aquí vamos a empezar ya, no le hagamos más que ya Y llegó no quiero ninguna otro. Ya no me andan repitiendo cosas porque tenemos poco tiempo, realmente el necesario para disfrutar de todo esto. José Barajas dice, hazle la pregunta fuerte. ¿Merecía Venezuela el back to back? Ojalá respondan honestamente, dice José Barajas. Ay, gracias, Ricardito, porque se están saludando por allá. Dice la primera dama de Porongo, viajera que va. Miguel Rodríguez dice, urge que hables de la tramoya del Miss Universo Sinaloa. Oigan, hay que platicar de eso también, hay que hacer otros en vivos al respecto, porque quiero que me cuenten, sé que ya hay pleito entre la organización y la fanaticada, así es de que me dicen, no me consta nada, así es de que vamos a platicar. Cristian Estrada nos comenta, saludos Cookies, seguimos en el chismecito, estará Andrés, si no me voy, no te creas, ¿no? Ahorita vamos a estar con mis misólogos, realmente misólogos de los certámenes de belleza que me acompañan por acá y le doy la más cordial bienvenida en orden de aparición. Acá llega Elvis Luzardo, bienvenido, hermoso, ¿cómo estás? Buenas noches, Poliedro. Miren, toda la pirotecnia se la trajo del universo para él. Me encanta, Elvis, todo lo que nos compartes y toda tu buena vibra, tu energía, tu diversión. Me gusta mucho. Raúl Collins Salazar, ¿cómo estás? Good night, ladies and gentlemen. My name is Raúl Collins, Caracas, Venezuela. Exacto, muy bien. Y por acá Julio Rodríguez Matute, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Un placer. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Elvis. Buenas noches, ¿A, buenas noches. a dónde los Saludos. lleva esta década? ¿A dónde los lleva en su conocimiento, Uy, en su sapiencia, Uf, en la víscera, en el corazón, en el conocimiento? ¿A dónde los lleva esta década del 2000 al 2009? a mí a muchos recuerdos, muchas vivencias personales, porque tuve a hijas concursando y me afectó bastante, para bien y para mal, pero me afectaron y lo disfruté al máximo, tanto como preparador, como periodista, como misólogo. Sabemos y nos queda claro que cada candidata que nos encanta, por la razón que sea, por el vínculo que tengamos con la chica, pues que puede ser que gane o que no gane, y siempre pues el sabor es así dulce, digamos, porque pues nos emociona, pero también si no se dan los resultados como esperamos, nos puede conflictuar. ¿A dónde te lleva esta década, Elvis? Tú como fanático. una época muy especial porque una época muy convulsionada en el país y era como el aliciente. Uno se desvivía por el Miss Venezuela y se olvidaba de lo que estaba pasando. En ese Totalmente. entonces aún vivías en Venezuela.
Sí, aún vivía en Venezuela. Es más, en el 2000 fui también al Poliedro y esa vez estuve en VIP, no estuve allá en el Palomar, estuve en VIP. A lo mejor estaba atrás de Raúl y no A lo lo conocí. mejor. Julio sí estaba al lado mío. Julio sí estaba. Sí. En la elección de qué año, ¿del 2000 cuando Del ganó 2000, Martina? no, No, cuando la del ganó, 2000 cuando ganó Eva Ekman. Eva Ekman. Eva Ekman. Eva Ekman. Sí, ay, les tenía una sorpresa que no cuajó. Ay, Una sorpresa que no cuajó, por eso ya no ¿Qué es sorpresa y pasó? se las digo. Estuvo a punto de acompañarnos Claudia Moreno en este en vivo, pero le resultó complicado porque tenía cuestiones familiares, compromisos, pero estuvo a 3 segundos de acompañarnos acá. Y bueno, pues ni modo, me encanta que nos acompañen, pero las puertas de Coronas de la Belleza siempre quedan abiertas. Pero estuvimos no les iba a decir nada hasta decirles, sí, por acá hay una colada. Y que llegara Claudia, pero pues Qué no buena llegó. sorpresa hubiese sido eso. Sí, divina. pero no nos cuajó. Y me encanta porque es una de mis reinas, no sé por qué, me encanta. De esos enamoramientos que no sabes ni por qué, pero a mí Claudia Moreno me encanta. Una Ya el gran haber persona. platicado con ella, aunque me Y que cancelaran, son las cosas que hacen que una Miss resalte. A sí. veces no sabes por qué una Miss te llama la atención y es por eso, porque ellas emanan una luz, una vibra. Incluso hay veces que pasaba que en la Gala de la Belleza se veían espectaculares y después en el Miss Venezuela algunas bajaban y unas resaltaban muchísimo el día de la elección. No, y cuando la vi allá contra Lara Duta, yo decía, siento que Lara va a ganar, pero Venezuela tiene muchísimo con qué, porque una luz de Claudia, pero bueno, ya estaremos platicando de esto. Esta década a ti, Julio, ¿a qué te evoca? ¿A dónde te lleva? Bueno, muchísimos recuerdos, porque como ya les dije el programa pasado, yo trabajaba en la Quinta Miss Venezuela, estuve trabajando hasta el 2005, o sea, Sí. toda la mitad de esa década estuve trabajando en Miss Venezuela y por supuesto tengo muchísimos recuerdos hermosos. Hermosos que vamos a rememorar, revivir y homenajear a lo largo de este video que le agradezco a Raúl que ahora me mandó casi 500 fotografías para este material. Para que tú Ayer, escojas. Nos hace el trabajo fácil, porque yo le mando, no, ya tranquilo, que ya Raúl ya me envió todo. y ahora ya me empezó a mandar las que vienen para el próximo, que es la década, la última del Y zar en de el la orden que belleza. las quieres, Cuquita. Ay, gracias. Es que En sí le el pedí orden- porque de veras es muy complicado seleccionarlas, recortarlas, mejorarlas, ponerlas en el lugar. No, es mucho trabajo. Que si no me las mandara todavía estaría peor. Haría uno cada, haría uno cada 2 meses para terminar de editar. Porque aunque ustedes ven el video en 20 y tantos minutos, el trabajo meticuloso es artesanal. Como les digo, no es inteligencia artificial, es inteligencia artesanal hacer todo esto para ustedes, pero con todo el amor, porque también nos encanta a todos nosotros. Y bueno, Es pues pasión, vamos a es Bueno, una pasión. vamos a invitar a la gente que nos diga cuál fue la Miss preferida de esa época, cuál fue el show que más les gustó, todo eso, a la gente que nos diga que nos por los comenten, mensajes, sí, que chicos. nos comenten. Que nos comenten por acá. Dice José Barajas, Claudia Moreno merecía ser Miss Universo, me encanta. Saludos desde México. Estefanía para mí nunca debió ser Miss Universo. Viajera que va, dice, recuerdo mucho el Miss Venezuela 2002. Me gustaba mucho Amara Barroeta. Me enojó que ganara María Ángel Ruiz, pero vaya que nos cayó la boca a A todos. todos, a todos. Sí. ¿Verdad? Por acá dice Jorge Rodríguez Mujica. Saludos a Raulito Collins. Queremos que esté más activo en sus redes. No, yo soy muy activo en mis redes, en mi cuenta de Instagram. Ahí siempre van a conseguir información de todas las Misses, Miss Venezuela, Miss Universo y todos los concursos importantes Trabajan bastante, Raúl. por las redes sociales. Sí. Por redes, No, y arroba también en tu Raúl. casa. En todos lados. Y también en tu casa. Tú trabajas mucho en todos lados. Siempre, en todos lados. Sí, así es. Y Mario Muñoz Carrero dice, saludos, Cuquita, amore. ¿Cómo no recordar a Eva Ekbal? Todo lo que está bien entre las mises. Sí. Por acá dice Orlín Suárez, Dayana Mendoza. Ah, bueno, les escribí a Vamos. todas, y me contestó Claudia. Las demás entiendo que no están sin dormir porque a ver si Cuquita me escribe, ¿verdad? Tienen muchas cosas que hacer, pero bueno, se agradece mucho. Estoy esperando por ti, Cuquita, que me digas lo de Verusca para que ya la quieres. Sí, pues ya el de momento aunque es de la década pasada, Por yo eso. creo que a lo mejor deberíamos de terminar con todo esto como va
y que luego ya hablemos de otras reinas, ya como de cosas al azar, pero con las reinas aquí presentes, Uy, ¿verdad? eso sería buenísimo. Estaría muy bien. Ble 32. Yo no le tuve mucha fe a Claudia Moreno. Ay, a mí me encanta. Diana Mendoza y Liz United. Ay, Liz United, de la verdad, una reina que a mí me cayó la boca porque cuando le eligieron no me encantó y después me maravilló. Diana Mendoza y Liz United. Dice Orlín, todas fabulosas, dice Gustavo Trujillo. Están respondiendo a lo que propusiste por acá. Todas fabulosas, pero Eva para mí la diosa. Dice por acá, Job. Descanse. Amara Barroeta no ganó porque ella era un poquito insubordinada, por eso le quitaron el derecho de representar a Venezuela y por eso le dieron la corona a María Ángel Ruiz. Eso dice. No, hay otra cosa por ahí diferente, que Víctor, ya lo vamos a ver cuando venga. ahorita lo vamos a platicar. Víctor González, saludos desde Venezuela. Me encantó Diana Mendoza, que no dejó para nadie y se ganó la corona del Miss Universo. Me gustaba mucho y Lee United debió haber ganado. Totalmente. Hola, Cookie, llegando apenas, dice Yelitza Linares. Yelitza, qué gusto saludarte. José Barajas dice, Claudia Moreno tenía todo, belleza, sencillez, carisma, me encanta. Claudia Moreno y Eva Ekbal, dice por acá, Orlín Suárez, Eva Ekbal. Viajera que va, dice, mis favoritas de esa década, Diana Mendoza, Leonidas y Cynthia Lander. Ay, Cynthia Lander, muy guapa. La transformación absoluta. Gino Díaz, Eva y Dayana. Juan Rodríguez, increíble todo lo que saben sobre el tema. Los felicito, besitos a todos. Gracias, Juan. Orlín Suárez, Eva era un mujerón. Sí. Pikachu dice, saludos, algo rápido, Cookies. Presentaron al Sol Gutiérrez como Miss Universo Sinaloa, la chica que participó en el Global representando a México. Vamos a tener programas con especiales al respecto más adelante. José Pérez, todas las reinas de esa época fueron geniales, cada una con sus cualidades particulares y una diferente a la otra. Mario Muñoz Carrero dice, nadie como el Cuello, como dice King Lucho, de Estefanía Fernández, qué glamorosa y ahora mejor, qué clase. Claudia Moreno tenía porte y cuerpo, le faltaba rostro. A mí me gusta mucho su rostro, mucho, se me hace un rostrazo divino. Digo, habrá quien no le guste los rostros largos, pero a mí me encantan. Como yo tengo rostro de hamburguesita, pues me gustan los rostros diferentes, ¿verdad? Los rostros largos me encantan, como el de Claudia. Por acá dice Carlos Mauricio Reyes Fuensalida, te amamos de Chile, muchos besos, Carlitos, muchos besos. Kiriam Sotomarroquín, dice Mónica Spear, tan bella. Bueno. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, fíjate, 2 fallecidas de esta década. 2 fallecidas. Vamos a ver, vamos a checarlo y empezamos de una vez. Los 2000, qué barbaridad, aquí empiezan. Y aquí tenemos mi República Bolivariana de Venezuela, edición única. Sí. Claudia Moreno. ¿Qué me platican de ella? Bueno, ella se realizó en el estudio gigante de Venevisión, porque acuérdate que no aceptaron a Martina Torogut para participar en el Miss Universo, porque decían que como tenía contrato con el Miss Mundo por ser la primera finalista, era complicado que ella fuera. Y la historia fue así. Julia Morley les pidió que mandaran a su reina ganadora, ¿verdad? Sí. Sí. Y que la deja de virreina en el internacional allá en Londres. Y Martina quería ir al Miss Universo. Ella moría por ir al Miss Universo. Pero bueno, se tuvo que hacer este concurso especial. Y eran como 7, 8 ex reinas que ya habían participado en el Miss Venezuela. Ahí estaba. Eran 6, 7. Kareli Joyarbe, bellísima. Sí. María Laura Lugo, que fue la primera finalista de ese Miss República Bolivariana. Pérez también estuvo allí, ¿verdad? Sí, Angie Pérez también. Entonces, Daniela Mateus también estuvo. Entonces, pero se hizo así y se escogió ya a Claudia Moreno. No se pensaba que fuera la única edición, se pensaba dejar. Sí. Bueno, había una negociación con el gobierno, te lo puedo contar mejor Julio, que estaba en la quinta para esa época,
O me equivoco, Julio, que es así. Sí, sí. Eh, Y pero lo que no. pasa, lo que pasa es que Osmel quería congraciarse con el gobierno y por eso decidieron hacer el Miss República Bolivariana de Venezuela, porque justamente unos meses antes fue que cuando Hugo Chávez cambió el nombre del país, que era República de Venezuela, le puso República Bolivariana de Venezuela. Ujú. Y no Entonces, solamente de cambió allí el país, surgió, cambió también, teníamos 4 buques insignia en la industria petrolera que se llamaban Susana Duin, Pilín León, Irene Sáez y Marixa Marisa Sayalero, y también les cambió Sayalero. el nombre Sí. a los barcos. Sí, tal vez se quiso borrar toda la historia política Sí. previa, ¿verdad? Que así pasa en la política, así es en todos los países. Y bueno, pues resulta que es la única reina con esta banda, Con es esa banda. histórica, así es, y hasta se hizo una adaptación ahí de la Corona Chandelier, ahí media fallida, pero no Sí. importa, porque eso le permitió a Claudia ir al Miss Universo, En Chipre. en En Chipre. Chipre. Vamos a ver imágenes de eso. Ay, a mí sí me encanta y su rostro me parece divino. Y traía muy adecuado el corte de cabello y peinado para ella. Sí, es muy linda. Ahora lo trae largo y se le ve muy bien también, ¿eh? Es muy linda y un cuerpo muy elegante, muy estilizado, hermoso. Y tú sabes que es una gran ser humano, ¿verdad? Ay, mira. Mire, ¿quién está ahí? ¡Qué jovenzuelo! ¿Quién Sí. está ahí? Ahí se ve, ahí está con un copetazo. Tenía el cabello larguísimo. Bueno, Julio, que me Sí. conoce de esa época, lo sabe. Sí. A lo mejor estaba sentado a mí, al lado mío, allí en el poliedro y no lo vi. Vean el cuerpazo de la mujer. ¡Qué bárbara! ¡Qué divina! Una gran elección. Pudo Sí. haber ganado Miss Universo sin problema, nomás que como que Lara llegó casi a arrebatar corona. El traje típico allá en Chipre. Y ella fue Bueno. top 10 en el Miss Venezuela anterior, representando al Distrito Federal. Capital. ¡Qué bendición! Bueno, aunque en esa República Bolivariana, la verdad que todas podían ganar, porque todas eran espectaculares, todas las candidatas eran muy buenas. ¿Qué me pueden compartir de por qué creen que no ganó el Miss Venezuela y por qué sí ganó el Miss República Bolivariana de Venezuela? Porque estaba Martina Toro. Estaba Martina Torogo, estaba Norby Era imposible Batista. que le ganara Martina Toro. ¿Era tan contundente, Sí. Martina? Totalmente. Sí, Totalmente. sí. No había para dónde agarrar. Pero a Osmel siempre le gustó Claudia. Sí. Por eso que le hice para concursar. Sí. Uh-huh. Porque a mí Martina se me hacía muy linda, pero a mí se me hace que Martina tenía más perfil de Miss Mundo. Cuando la mandaron para allá, dije, mira, por algo la mandaron para allá, porque no sé, la sentía un poquito, a Martina bellísima, pero la sentía un poquito como le faltaba fuerza, como que era muy cándida, ¿verdad? Entonces, No cándida, ella era muy aplomada, era Muy elegante. muy elegante, Sí. tenía mucha clase, Mucha clase. era especial para el Miss Mundo. a mí me gustaba y Claudia me encantó. Yo no la recuerdo a Claudia en el Miss Venezuela, sin embargo, cuando la eligieron para acá dije, ¡ay, qué bellísima mujer! ¡Qué bueno! Venezuela le va a ir muy bien pensé, a lo mejor hasta gana Miss Universo. Casi. ¿Tenía con qué? Casi. Uh-huh. Nada más que aunque digamos que la expresión verbal nunca ha sido muy contundente, la actitud y la forma de hablar de Lara, ahí sí que, ahí dije, ¡ay, peligro, peligro! Y sin embargo, una española que no tenía nada de elocuencia, pero mucha belleza, se cuela hasta el lugar número 3. Uh-huh. Veanla, qué divina. A mí desde el vestido todo me gustó. Todo me encantó. El peinado me gustó también. Y tú sabes que ese concurso fue a las 2 de la mañana. Allá, ¿para ella o para la? Allá en Chile, para que se pueda transmitir aquí el horario. Pues mírala. Ahí está. Este top 3. Por belleza, podríamos hablar de que la que gustaba como muñequita era España. Belleza integral para mí Venezuela, pero la que llegó en mujer empoderada, elegante y como pues era India. 3 perfiles muy distintos. Un top 3 muy variado, en donde a Venezuela sí la vi coronada, pero sabíamos que la India se la iba a llevar. Era muy claro. Ese vestido de Claudia Morena espectacular. Sí.
aquí tú sabes que en el 2000 se escoge por primera vez Miss Venezuela Mundo por separado. ¿Y eso a qué se debió? Por lo que había pasado con Por Martín. lo que ya había que exigían que fueran a titular. Ahí está, la fanfarria no había concluido. Y aquí tenemos a Vanessa Cárdenas, Miss Venezuela Mundo 2000. De Zulia, Sí. Ella concursaron cualquier cantidad de Misses, como 40. En una convocatoria distinta organizada por Venevisión. Sí, sí, Venevisión igualito. Y las que quedaban iban al Miss Venezuela. Eso fue como un casting. Sí, hubo un pequeño filtro y sacaron a varias chicas que concursaron en Venezuela Mundo. Exacto, y quedaron las 20 y tantas para el Miss Venezuela Universo. A ver, entonces aquí eran muchísimas. Sí, como 40. Eran como 40. Como 40 chicas. Sí. Le dieron la torre con el dedo a la señora Julia Morley, pero sirvió había que optimizar recursos, ¿verdad? Y entonces de una vez ya agarraron las 20 y tantas del Miss Venezuela y gana esta chica. Que fueron Miss Venezuela 2000. 2000. Y Vanessa no hizo nada en el Miss Mundo. No hizo nada. Y era una chica bella, pero no sé, no tan bella. No sé. Su oratoria no era muy buena, la de Vanessa. ¿Y por qué ganaría este certamen? La mamá de Vanessa fue una Miss en Chile. Ella ganó el Miss Objetivo Internacional. La madre de Vanessa. Acá dice Gino Díaz, Vanessa Cárdenas no habla bien de su paso de Miss, de su momento. Sí, ella era muy pésima oratoria. Sí. Pésima. Entonces pasó sin pena ni gloria. Era rebelde. Rebelde. Era muy Pero rebelde. muy linda, Vanessa también era muy linda. Y ganó por bella entonces. Sí. Sí, ahí está. Miren, en esta foto luce divina, luce muy bien. Y fíjate que ya se ven los cambios, ya se ven las misas como más sencillas, más... Sí. Se les iba quitando toda la parafernalia de los 90s y 80s. Aunque todavía tenían toda su ceja muy pequeñita, muy delgadita, muy del tiempo aquel. Y bueno, pues aquí tenemos segunda final. A ver, aquí está Ligia Petit, segunda finalista del Miss Venezuela 2000. Mira, Ligia Petit era la favorita del poliedro. Cuando Ligia Petit salía, el poliedro vibraba. Incluso en los comerciales, cuando quedaron ellas tres en los comerciales, todo el poliedro gritaba Guárico, Guárico, Guárico. Lo que pasa es que Ligia también tuvo un gran error, es querer parecerse a Lisa Machado cuando ganó. ¿Por qué? El cabello liso y un mechón adelante. Tal vez era su inspiración y quiso jugar con la misma estrategia, pero ella quedó segunda finalista y ella fue a algún certamen. No se escogía, solamente se escogió Miss Venezuela. Y ella no fue a ningún certamen. No, sí, fue como a 3, 4. Entonces sí fue. Y ganó 2. Ella ganó la Reina Sudamericana. Veamos entonces, las fotografías están aquí. Aquí está, miren. Aquí está Reina Sudamericana 2000. Y el Intercontinental. Intercontinental también. Aquí está, con la banda de Venezuela. De también primera finalista en Miss Atlántico. Ella ahorita y aquí está como reina del Miss Intercontinental. Ahí está. Ella ahorita es una empresaria, Ligia Petit. Sí. Pues miren, le fue muy bien entonces. Sí. Aquí está. Aquí está como Miss Intercontinental. Luego, Vivian Urdaneta. Ella es Miss Venezuela Internacional 2000. Y ella ganó el Miss International. Y ganó el Miss International. Sí, aquí está. Muy guapa, Hermosa. Aquí está el trío de ese año. Véanla. Ahí está. Ahí está en Japón. No, está en Japón. Ahí está en Japón cuando ganó Miss International. Están las cejas noventeras, 2000eras. Ahí está. Ahí está donde le ponen, mira, ahí está poniéndole la corona icónica de Miss International. La de peluche, que no la debieron de haber cambiado, pero bueno, a mí nadie me pidió opinión. Ahí está. Sí, yo pienso también que esa corona era como muy imperial. Muy. Acá la tuya del Miss International. La tengo, ahorita la muestro. Por favor, con el peluche. Con peluche y todo. Sí, ahí está, mírenla. Bonitas, ahí se ve una asiática y otra chica como europea muy monas.
ese año yo estaba delante de la familia de Táchira. Y entonces ellos me preguntaron y yo les dije, no, sí, ella es mi prima, Viviana Urdaneta es mi prima. Y cuando ganó de Miss International felicitando, y yo no sabía por qué me estaban felicitando. Y era que yo les había dicho que era primo de Viviana Urdaneta. Ya después que te cacharon en la mentira. Pero muy linda, Viviana Urdaneta, pero tenía ese porte para el Miss International, Totalmente. muy elegante, muy Era calmada, hermosa Viviana Urdaneta. Eva, Y luego Apure, Eva Eva, Ekbal. Eva que en Ekbal. paz descanse. Qué bella, qué Yo con, bella. yo con Eva tuve una gran experiencia porque yo era el jefe de prensa de ella. Ah, En esa sí. época, con Miss Miranda, que era Susana de Facio, que ahorita aún me une una gran amistad con ella, y hice una estrategia porque mi papá, como era el director de Vespertino El Mundo, me dio chance. Un día antes de la elección, la llevé al periódico para que la entrevistara y salió en primera página. Cuéntanos, para quienes no sepan, ¿cuál es la labor que tú ejercías con ellas? Hacerle todo lo que es campaña de prensa en todos los medios de comunicación del país. Que llevarlas, Mandarle mira, notas por un de lado, prensa. Notas de mandarles prensa, notas, fotografías fotos y conseguir entrevistas. y conseguir entrevistas. Visibilizarlas. Pero hice esa estrategia con su manager Joana Arguello. Y Ajá. fue súper, y a ella le cambiaron el look completamente distinto para la noche final. Sí. Porque ella salía con unos rulitos y aquí Ay, salió no. toda recogida. Sí, No, salía ella con ese rostrazo. De hecho, Eva participó en Miss Venezuela Mundo con los rulitos que dice. Con los rulitos. Con los rulos, Y no, correcto. ese no era. Tú dijiste, aquí el único Raulito soy yo, a ella no le ponga nada. Sí. Sí, tal cual. Sí, ella, y mira, ella dejó un legado bien lindo, dejó un libro donde ella narra todas sus fases por el cáncer que padeció. sí, Una mujer muy valiente, muy decidida. Sus amigas dicen que ella era... Ellas estaban capa caída y Eva Ekbal era la que les daba fuerza a ella. Muy bella. ahí está con el mismo vestido que llevó al Miss Universo. Sí. Bellísima. Fue muy inspiradora. La portada del libro a mí me impacta porque ya está ella con el cabello muy cortito después de las quimio y radioterapias. O sea, y ella Y lo ella vivía luchó. así, igual, normal. Sí. Ella lo vivió así. Vean qué lindura. Alta, tenía todo. Sí. Ahí está, Eva Ekbal, Miss Venezuela 2000. Qué hermosa ella. A mí creo que es la corona de Miss Venezuela que más me gustaba. Eso. Creo. Esa. Porque había unas que parecían de carnaval. No me encantaban. Miren qué belleza de mujer. Hermosa. Aquí con muy poco en la maquillaje. conducción estuvo Omar Germelos. Germenos, mexicano. El mexicano, sí. Sí. Tú Muy sabes guapo. que esa foto. Sí, yo le esa gritaba foto, cada rato, ¡satélite! Yo trabajaba en el bloque de armas y mi gran amigo Igor Molina, que era el jefe de prensa de Miss Venezuela, hizo una excepción y me la llevó para hacer la portada de una revista al bloque de armas. Es que es muy linda. Digo, un bellezón. Ahí está con la ganadora posterior, que fue de Puerto Rico. El traje típico me encantó. Esos trajes de Venezuela me encantan. Sí. Y ese se abría completamente y llenaba el espacio. La preliminar la hizo con este vestido. Vean el cuerpazo, traje de baño. Divina. Traje de gala. Y un moñito chiquitico. Estaba impactante la griega y obviamente la ganadora, griega. pero ¿qué le faltó a Eva para ganar? Suerte. Suerte. Es que sí, es verdad, es verdad. Que fuera lo que buscaba la organización, claro, es verdad. Sí, y fíjate, tengo una anécdota con Eva y es que yo me fui a Puerto Rico como 3 o 4 días después que viajó Eva. Y de hecho, el traje de mi Venezuela se lo estaban arreglando. Algo pasó que se lo estaban arreglando y Eva no tuvo tiempo de llevárselo.
Ajá. Entonces Osmel me dijo, llévale tú el vestido, pero además del vestido, llévale 20 latas de atún. Y yo llegué a Puerto Rico con aquel cargamento de atún para dárselo a Eva. Y Eva pues siguió su dieta con su atún, su agüita. Y bueno, yo pensaba y juraba que Eva iba a quedar agarrada de manos con Puerto Rico al final. Pero no fue así. Sí, no fue así. No, ya tenías también que te agarraran como atún traficante. Dijiste, no, ¿qué es esto? Que ando pasando atún de un país a otro. Sí, qué barbaridad. Pero mira, 2001. Empezamos con Aura Consuelo Zambrano. Ella es primera finalista del Miss Venezuela 2001. Fue al Miss International 2001. Fue Miss Táchira. Sí, Miss Táchira, Táchira. ahí está. Hermosísima mujer. Y quedó primera finalista en Miss International. Ahí están las fotografías que me pasó Raulito. Ese año la Corporación Cignera había comprado los Leones del Caracas, hicieron el show de béisbol con todos los equipos que también mueve pasiones En Venezuela. en El Venezuela. béisbol. El béisbol Qué mueve guapa. pasiones. Ahí queda de Primera ¿qué finalista. finalista? De primera finalista. Sí. Y ahí Luego tú sabes que en pasamos ese con Miss Venezuela Mundo. Cuquita, en ese Miss 2001. Venezuela participó una chica que se llama Mary de los Ríos, y en la presentación a la prensa se les desató el traje de baño, la parte de abajo. Ay, sí me acuerdo, la parte de La abajo. parte de abajo. Y tuvo que salir corriendo a taparse. Sí, pues Fue el show pobrecita, de la noche. porque podría ser que diga se le vio un seno, pero ya la parte No, la más de abajo. Y ese pudenda. año también participó Norelis Rodríguez, que fue también una modelo súper conocida en Venezuela, una chica polar. Y aquí todavía le seguían haciendo caso a la señora Julia Morley, lo hicieron Sí. aparte. Aparte. Sí. Con Antes, la misma técnica, ¿oíste? sí, 40 misma candidatas. técnica. el Miss Venezuela Mundo se hacía unas semanas antes del Miss Venezuela. Ajá, muy bien. Con la Era misma una preliminar. Ujú. Sí. Prácticamente. Sí. Y ganó Muy Andreina linda, ¿eh? Prieto, también del Zulia, también Andreina Prieto. Y Oigan, era qué como el bella. tipo de Astrid Carolina, Ujú. Muy cabello bella. negro, blanca. ¿Ella hizo carrera como conductora o actriz o algo? No. Nada. Es que qué No. bella Y es tampoco quedó de nada. bellísima. Ay, tampoco quedó de nada. Tampoco Oigan, es que quedó de bella sí era, miren. Sí. Qué bella, muy bella. Para que vean que nada está escrito. Y luego Cynthia Lander, Miss Venezuela 2001, que ganó de super rubia y concursó de castaña oscura divina y con el cabello corto. Cintia Landero. Lander, es que Lander o Lander. Lander. Me acuerdo que fue un año que pusieron las Prima bandas de Irene transparentes. Sáez. Sí, eso. Ah, prima. Prima segunda de Irene Sáez. Sí. Mira, qué bien. Muy bien, muy guapa. Digo, cuando ganó así era una rubia espampanante. Pero pasan los meses y sorprende. Sí. ¿Aquí qué recuerdas de ese cambio de imagen, Julio? Tú que estabas tan cerca. Bueno, Osmel le gustaba mucho probar looks y pues dio con el look que me pareció el indicado de morena para el Miss Universo. Me pareció que se veía muy bien. Que según dijo Cindy Lander, fue una broma que le hizo a Osmel Sousa. Ella Con se una le peluca. apareció con una peluca a Osmel Sousa y Osmel Sousa le dijo, ese es. Y le Ese Ajá. es el look. Sí. Por andar de chistosa. Sí. Pero le quedó muy bien, muy bien. Yo esperaba Y aquí verla más concursó cerca de la Federica corona. Guzmán. Segundo. Guzmán, que después fue al Miss Mundo. Ah, mira. Véanla, muy guapa. Véanla, qué bella. Y ese traje impactante, ese de Cynthia Lander. Muy bella. Ella también fue al Miss Mesoamérica y quedó de primera finalista. De primera. Yo pensé que iba a quedar más arriba en el Miss Universo. No, y también fue para el Miss Intercontinental, para el Miss International. Fue, Para el Miss pero no International. clasificó ya. Aquí está en cuál certamen, en el Miss Inter. Ese creo que es el Mesoamérica. Es el Mesoamérica Internacional. Miss Mesoamérica Internacional. La verdad ahí no luce tan bella, le faltaba estilismo. Sí, sí. Ahí parece que acababa de salir de la playa y Y Totalmente. este es el International. En el Miss International, ahí está.
de traje típico. Luego tenemos acá doble esta es María participación Fernanda en el León, Miss Venezuela. que ella es la única chica que ha participado 2 veces en el Miss Venezuela. María Fernanda León. María Fernanda León. ¿Y eso a qué se debió? No sé, Osmel la aceptó Y ya. y ya. Nadie sabe, nadie supo. Nadie, ¿Por qué? nadie sabe, nadie supo. Así como cuando Alba Valverde, que nadie supo. Primera vez porque- portugués, después fue Guárico. Primero Y fue el portugués y 2021. luego Guari. 2002. Aquí tenemos a Goldsneder Azúa. Goiceder. Ceder. Goiceder. Goiceder Mi- Azúa. Goiceder, si ves este live, quiero decirte que estoy enamorado de ti. Tu reina del Goiceder. amor. Desde Sí, España. sí, ella está viviendo ahorita en España. Sus En padres España. tienen una finca donde siembran ají dulce. Y ella tiene un podcast, ella narra noticias, pero tiene un estilo muy programa. único. Sí, tiene un Luego programa y pásame tiene, la liga para poderla seguir. tiene un Ujú. estilo muy único. A ver, por acá dice que es Miss Venezuela Mundo e Internacional. Sí. Ay, Este es un año Ella ganó el Miss Venezuela Mundo, fue al Miss Mundo, quedó en el top 10. Luego Sí. Osmel la mandó Al al Miss Miss International. América, al que ella Venezuela. ganó. Y después fue al Miss International y ganó también. ay, ¿qué tal? Hay como hay reinas bien ganadoras y otras que hacen la lucha y nada más no. Aquí Sí. está en Y el es Miss más, Mesoamérica el vestido ganando. con el que ella ganó en el Miss Internacional fue el vestido que iba a usar María Ángel Ruiz en el Miss Universo, y ella no quiso usar ese vestido y se lo puso Goizer para el Miss Internacional, y con ese vestido ganó en el Miss Internacional. Mira, Y ese es el mismo traje típico que usó María Ángel Ruiz. o sea, repitieron en Miss International y en Miss. Que van varias veces que Venezuela hace lo mismo, ¿eh? Y acá gana el Miss International. Ahí Vean, ganó. aquí está. Ya era reina del Mesoamérica International y ahora Sí. gana el Miss International. Así es. Sí, señor. Ahí está el top 3 del Miss International de ese año. Con esas coronas inexplicables del Miss International, pero ahí está. Miren, aquí están sus participaciones. Eso, ahí está. Y aquí pues María Ángel Ruiz, Miss Venezuela 2002. El Aquí está. batacazo. Sí, porque realmente a mí cuando Fíjate. ganó dije, no le va a ir muy bien a Venezuela y miren hasta dónde llegó. Fue el Y este era batacazo. los María 50 Ángel. años del Miss Venezuela. Y María Ángel hizo el casting para el Miss Venezuela en el año 98 y no clasificó, fíjate. Ujú. Sí, no Sí. clasificó. Ella Y acá intentó muchas batacazo veces porque no era entrar en Venezuela. favorita. No, ahí la favorita de Osmel Era Mara Barrueta. Mara Barrueta. Lo que pasa es que este año, Cuquita, Miren, aquí está el traje típico. el traje El que se típico. usó en Miss International lo llevó María Ángel al Pero- Miss. Los jurados Ah, fueron las ex Los jurados Miss fueron las Universo. reinas del Miss Venezuela. ¿de veras? Sí. 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 Y Porque ese año se celebraban escogieron a los María 50. Ángel y no querían a otra. Este año se celebraban los Pues 50 años del desde- Miss Venezuela, que aunque Osmel decía que nunca se había celebrado nada, ese año se celebró, Sí, que le claro que se partieron hasta celebraba. claro, partieron hasta una torta y todo en el Ujú. escenario, y estaban casi gran parte de las Miss Venezuelas anteriores y fueron jurados. Fueron jurados. Y Osmel quería que ganara la Barrueta Amara. y Amara. Y las y señoras no quisieron. no quisieron, dijeron No que no. quisieron, que no, que no y que no. Y María Ángel, desde la entrevista privada con el jurado, que se hizo 2 días antes del concurso, ella ahí arrasó. Y de ahí, todas las Miss Venezuela de los años anteriores decían, es Aragua, la ganadora. Pero ella no María sonaba Ángel era para muy nada. dulce. No sonaba para nada, María Ángel. No, ella fue Y pues- un batacán. Ella Y fue además el quedó batacazo. muy bien en el Internacional. Y esta es una de las veces que Osmel salió molesto porque no ganó la que él quería. Y ese año también estuvimos en Vila, porque ese año En- ella casi no va al Miss Universo. al Miss Universo. Sí me acuerdo de eso. Ese Y- año casi y no va al ahí- Miss Universo, y ahí fue donde Osmel preparó a Mayla. Y tú Mm, sabes que bello. ese año la presidenta de Panamá, la Moscoso, habló con Cisneros y le dijo que un Miss Universo sin Venezuela es como un mundial de fútbol sin Brasil.
A ver, claro. Sí, que por favor hicieran todas las gestiones para que María Ángel llegara. Y María Ángel llegó como unas 2 semanas antes del concurso, Sí. en avión privado. Ahora que dices eso de Brasil, mucha gente dice, ¿por qué siempre Venezuela queda en el cuadro? ¿Por qué siempre Venezuela queda en el cuadro? ¿Qué pasa en el Mundial? ¿Cuáles son los países que siempre quedan? Brasil, Claro, los mejores. Argentina, España, los mejores, los que se preparan, los que tienen, siempre hay alguno que otro que se cuela, pero siempre los mejores son los que Es la preparación. Es la preparación, obviamente. Es tan sencillo como eso. Es muy distinto una preparación de un año a que tú preparas una mija en 2 meses. Así es. Cuquita se fue. Cuquita, ¿qué te hiciste? Cuquita se fue. Creo que fue al baño. Cuquita, creo que fue Bueno, le hemos serruchado el programa, le hemos serruchado el programa a Cuquita, le hemos hecho un golpe de estado. Yo le voy a leer. Ay, Cuquita se fue, en verdad, chicos, no dejo Bueno, el canal. sí. Bueno, No pero entonces vamos a hablar del... Le voy a leer las misas que estaban de jurado ese año. Estaba Miriam Cupelo, Gisela Bolaño, Susana Duín, María de las Casas, Peggy Cop, Bella La Rosa, Daniel Doncela, María Antonieta Campoli, Desiree Rolando, Paola Ruggeri, Andreina Goetz, Jacqueline Rodríguez, Milka Chulina y Eva Ekbal. Ese fue el jurado de Miss Venezuela de ese año, 2002. ¿Ya me escuchan? Llegó Cuquita, apareció Cuquita. Algo pasó que se desconectó todo acá, pero qué bueno que no se acabó la transmisión. Te estábamos tratando de serruchar el puesto, Cuquita. A ver, acá está. Déjenme ver cómo regreso. Nunca me había pasado, chicos. Te íbamos a hacer como la Miss Amazona. Discúlpeme, pero no me dio tiempo a retocar. No me dio tiempo a retocarme, chicos. Así es. Para que vean una reina universal eterna de todo se repone. Como Consuelo Borges. Consuelo Borges. Bueno, y ese año la gran perdedora fue Aida Yéspica. Que también era favorita de Osmela. También era favorita de Osmela. Él la había traído del concurso. De Italia. De Italia. A ver si ya entro. No me permiten. Aquí estoy. Ustedes sigan hablando. Yo no importo como quieran. Yo no importo. Bueno, el cabello más bello lo ganó Amara Berroeta. La figura Pexi fue Aida Yéspica. Miss Piel Palmolive fue María Fernanda León. Y concursó María Andreina Abraham, la hermana de Hilda Abraham. Ah, correcto. Pero sin suerte. Se ganó una banda especial solamente. ¿Cómo no está escrito cuál reina va a ser exitosa o no? Yo nunca se me va a olvidar, y lo he mencionado mucho en estos en vivos, de que la hija... ¿Volviste, Cuquita? Ya volví. La Sí. hija de Maritza Sayalero le dijo, oye, mami, pues tú fuiste Miss Universo, me voy a inscribir porque seguramente me va a ir muy bien a mí. Dijo, hijita mía, no nada más es belleza, no es que yo haya ganado, son muchos factores para que una chica resulte coronada. Así que si sabes eso y quieres ir a ver qué camino vas a llevar, la corona universal no está garantizada para ti. Sí. Y ya la chica pues ya. Ahí está la hija de Susana Duín, que participó, Carolina Cerruti, fue al mismo mundo y no quedó de nada. Está también Nilsa Moronta, la hermana de Neila Moronta, también participó en el Miss Venezuela y luego fue a un concurso y tampoco hizo nada. Que si las mismas reinas ganadoras hubiesen ido en otro año, quién sabe si ganaban. Claro. ¿Verdad? No, las circunstancias son distintas. Y bueno, pues acá queda de virreina esta reina. En el 2003, aquí están, 2003. Lady Aparicio, Miss Venezuela Internacional 2003. Lady Aparicio. Y ese fue el año donde hubo más candidatas. ¿Ella al Miss Internacional. Al Miss Internacional. Fueron 32 candidatas que participaron. 32. Porque se hizo como por eliminación. Sí. Estilo reality. Se hizo eliminaciones. 20 finalistas. Claro, ese año fue bastante, porque la eliminación fue por mensaje de texto. Yo me acuerdo que cada sábado eliminaban a una y nosotros estábamos apoyando a una amiga
Y íbamos a los colegios, íbamos a las iglesias, a todas partes para que la gente votara y llevábamos todo esto, pero al final Él y no raspaba quedó. tu tarjeta para mandar los mensajes. Las tarjetas Telcel, claro. Es para que vean cómo el patrocinador cambió toda la dinámica. Sí. Ahí se Así cambió son. toda. Y es una chica muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Sí. ¿Cómo le fue en el De hecho, International? De hecho, el Lady la habían eliminado en esas votaciones y la rescataron luego. Y Sí. fue rescatada luego. Fue Una rescatada mujer y entró al impresionante. Mundial. O sea que Nahuatl no es el inventor de los rescates que vengan del más allá. No. 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 Acá está. ¿Cómo le fue en el Miss International? No hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. Pasamos ahora con Valentina Patruno. Ella fue Miss Venezuela Mundo 2003. ¿Este lo hicieron aparte o ya estaba incluido en el mismo? No, ya No, estaba fue ahí. dentro Lo de Miss hicieron Venezuela. junto con Bueno, Venezuela. Dijeron, señora Julia Morley, siéntese y vamos a seguir haciéndolo como lo Quédese hacía, quieta. No, porque entonces escogía Miss Venezuela Mundo dentro de mí. pero dentro del mismo certamen ya. Sí. Sí. Pero Ya no era el segundo lugar. Valentina Patruno era muy linda. Era Muy bajita, bella. muy bajita, pero era muy linda. Y recuerdo ese vestido que ella cargaba en la noche final, se veía impresionante. Yo pensaba que ella era la que iba a ganar el mismo. No. Todo el mundo ya sabía que iba a ganar a Karina. Ah, bueno, sí. Y que Valentina va a quedar y más que había mucho juego de patrocinantes ahí, ¿oíste? Y Valentina fue mi Italia en el mundo. Vegetal del mundo. Ah, fue Miss Italia en el mundo. Muy guapa, miren en esta fotografía. Qué bella es. Es bellísima. Después ella se empató con un actor, Daniel Elvitar. Que fue Mister. No, factor. Bueno, pero él fue Mister antes. No. Daniel fue Elvitar. No. Ana Karina Alex que rompió el récord que llevaban de clasificaciones. De clasificación. Miss En Venezuela. Ecuador, en uno de los mismos universos más bonitos que han hecho. Ana Karina Áñez. No creí que no fuera a clasificar. Era la No creí que. favorita. Ella rompió la racha de todas las clasificaciones venezolanas en mi universo. Y ahí que se supo. ¿Qué se supo en Venezuela? ¿Por qué no clasificó? Bueno, también que el vestido que sacó ella en la preliminar dejaba mucho que desear. Un vestido de Durán y Diego que no. Mucho. Yo creo que. Estaba muy adelantado para la época, creo yo. Dios, Porque belleza tenía y bastante. Era una de las favoritas en Ecuador. era la favorita para el mismo universo. En Ecuador Ana Karina era una de las favoritas. Ella era muy linda, pero no sabemos qué pudo haber influido a que... 21 años consecutivos tenía Venezuela clasificado. Pues al día siguiente empezó un luto ahí nacional, porque No, sí. quedamos así Sí, como que... un luto Todos quedamos nacional. en shock. sí, ya me imagino. Y más porque se veía como que muy bien para quedar por fuera. Sí. Claro, y todas las noticias que llegaban era y donde quiera que se ese es el traje presentaba. de la preliminar, Cuquita. ¿Cómo? Ese es Ese el fue el traje traje de la de preliminar. Ah, que bueno, ya había habido otras reinas, me acuerdo que se acuerdan la de Japón del año de Amelia Vega, también iba como así, medio en top con falda. Entonces, como que nos gustó mucho Ajá. y no pasó. Pero algo pasó con ese vestido porque creo que no era el que ella tenía No era el que tenía que asignado. usar, sí. Y ella lo usó, fue decisión de ella de usarlo, según tengo entendido. Que en Sí, esta fotografía la veo muy bella, Julio, en esta fotografía. ¿tú qué sabes de eso? Porque Sí, ella no siguió las directrices de 2000, igual que María Ángel, porque María Ángel fue igual. María Ángel tenía que usar el vestido que habían comentado ustedes, que lo usó después Goizer, Claro. y María Ángel no quiso. María Ángel se puso un traje rojo, pero fue decisión de ella. Y lo mismo pasó con Ana Karina Áñez. Pero ella fíjense ustedes que un vestido cambia las cosas. Resultó, a ella no le resultó. Exactamente. Porque yo a veces me niego a pensar que un vestido pasado? le quita la corona a una reina, pero bueno, quién sabe. ¿Verdad? Vamos a ver. Me quedé guindado, no sé si fueron ustedes. Yo creo que es tu internet, Raúl. Mírenla, aquí, pues, aquí están las tres. Ese año el Miss Venezuela fue en el estudio 1 de Venevisión.
con una corona distinta se la pusieron, no había visto esta corona, no la recordaba, más bien la de Miss Mundo la que usaban en Miss Venezuela. En el 2004, aquí está el trío ganador de esta edición, icónica, sobre todo por la Miss Venezuela. Mónica. Mónica. Andrea sí. Gómez, Miss Venezuela International 2004. Qué bella chica, ¿eh? Ujú. Sí. Ella fue semifinalista. Semifinalista del 2005. Miren qué guapa, ¿eh? Era hermosa. Muy bella, Era de muy Distrito hermosa. Capital. Y Muy la bella favorita también. era Andrea Milroy, era la favorita Trujillo, pero Mónica Spear, ese ángel que tenía Mónica Spear, eso no. Sí. Y acuérdate que Mónica venía de Miami. Así. Por- Era la extranjera, por eso mismo, que ella venía de Miami. Mónica venía de radicar en Miami. Sí. Sí, ella es zuliana también, Mónica Ujú. Spear, pero vivía en Miami. En Miami y graduada en artes escénicas en Miami. Sí, me acuerdo muy bien que ella era actriz, graduada, y Claro. ella trajo la banda de Guárico, ¿verdad? Ujú. Sí. Guárico. La de Guárico. Sí, muy linda. Esta chica definitivamente qué bella, la que fue al Miss International. International. Ese año se le hizo un homenaje a Maritza Sayalero por sus 25 años en el Miss Universo. En Miss Universo. Ay, cómo pasa el tiempo, chicos. Y tú sabes Sí. que ese año, Cuquita, se hizo el opening homenaje a Ana Karina Áñez. Por no haber ¿Cuál año? Este 2000, El opening del Venezuela. por no haber clasificado en el Miss Universo. Sí. Y también serio? ese año Para también, ella. también cantó Alicia Machado, ¿te acuerdas? En serio. Su intento de hacer cantante. Cantó Ella que Alicia hizo un gran Machado. papel y le hicieron su homenaje ahí. Sí. Ay, sí, porque esas cosas duelen mucho. Acá está. ¿Cómo le fue Sí, en el International? En mi International. Semifinalista. Una belleza muy, muy sobresaliente. Sí. Y bueno, Andrea Milroy. ella era la que se pensaba mandar a Miss Universo de acuerdo al voto popular. La gente así creía. Sí. Era una de las favoritas. ¿Cómo le fue en Miss Mundo? No, le fue mal. Nada, mundo. Porque la señora Mole decía que estaba muy operada. Ay, no, entonces no fue. No, Sí, no fue a fue, mi pero no mundo, hizo Ah, nada. sí fue, pero. ¿Y si estaba operada? Yo la veo natural. No, su No estaba nariz, operada. su nariz se veía súper operada. Súper Ah, operada. miren. Ella No, parecía que estaba en nado sincronizado porque Así la nariz. Ujú. Pues miren que en esta fotografía no se les ve, ¿eh? No se les ve. ese Y año entonces se también quedó fue en el aplaudiendo. Poliedro. Se quedó Sí. aplaudiendo. Ahí está el mismo mundo. Bonito Ahí también. vestido, bonito vestido. Y aquí está Mónica Spear, Miss Venezuela 2004. Ese es un ángel caído del cielo. Porque no era favorita para ganar la corona. No era favorita, sino que su personalidad, como ella era muy tranquila, muy serena. Muy serena. Muy. Sí, pero Mónica Spear para mí es una de las Miss Venezuela favoritas de esa época, que se llevó el corazón de todos. Un 6 de enero todos amanecimos con la noticia del asesinato de Mónica Spear y fue una cosa nacional, un luto nacional, si podría decirse, porque era muy querida Mónica Spear, porque ya había hecho y ahí en esa foto hay dos ángeles que están en el cielo. Sí, dos. María Calay y Mónica Spear. Sí. A mí me encantó, fue muy debatido el traje de gala en el Miss Universo, pero es que ella tenía un cuerpo para lucirlo maravilloso. Sí. Maravilloso. Ese vestido de Ángel Sánchez con evocación de los años 60 fue... Me gustó muchísimo, muchísimo. Y a ella se le veía muy, muy lindo. Precioso. Era muy fresca, ¿verdad? Que un ángel. Y conocerla era un placer. Sí. Y su desfile en traje de baño fue muy lindo. Muy lindo. No, pues no en balde quedó en el top 5. Ese año el Miss Universo también fue muy, muy, muy bueno. Muy bueno, sí.
Sí, a mí me encanta. Para mí es de los opening que más me gusta. Esos últimos años del 2003, 4, 5 me encantaron. Qué hermosa. Muy buena participación, muy buena participación. Por eso quedó icónica. Y luego en la forma en la que fallece, pues todavía la deja ya como alguien más impactante todavía. Sí, señor. Ahí está el Y vestido, qué hermoso. se quedó eternamente en los corazones de toda Venezuela. Sí, 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 sí. De Venezuela y también de otras partes. Del mundo, claro. Sí, sí. Muy linda. Una gran actriz, después se convirtió. Trabajó muchísimo. 2005. Vámonos al 2005. Otro año polémico. Alexandra Brown se queda con la banda de Miss Venezuela esta no es Alexandra Tierra. Brown, Pero esa es Liliana Campa, la de la esta es foto. Liliana Campa. Ah, pues mira, como traía ahí el letrerito, entonces va a ver, corrijamos. Este sí es Alexandra Brown. Ella ya es Alexandra Brown. Ah, bueno, aquí Liliana está. Campa era la gran favorita a ganar el Miss Venezuela. Y se presentó una polémica con el jurado que no quiso que ganara. ¿Cuál fue la polémica? Porque decía que había racismo en el Miss Venezuela y que siempre correcto. ganaba una blanca. Correcto. Y que había favoritismo de una empresa hacia Liliana Campa. Ah, mira. Y entonces aquí eligen después a la Miss Tierra que estábamos viendo ahorita. ¿Por qué le eligen de estas filas? No, porque entonces se elige por primera vez a la Miss Tierra. ¿Por primera y única vez o eligió durante mucho tiempo? Otros años consiguieron. Fíjate una cosa. Ella fue finalista del Miss Venezuela, pero no fue por la organización Miss Venezuela. Ella fue por el Sambil Model. Por Sambil Model. Por el Sambil Model, que ellos tomaron la franquicia del Miss Tierra y ellos designaron a Alexandra para representar a Venezuela en Miss Tierra y fue y ganó. Ese año pasó algo muy cómico, Cuquita, porque ese año estaba cantando Franco De Vita y Juan Salas se ha montado en el escenario. Juan Salas era un personaje que se metía en todo, incluso él se metió, cruzó el anillo de seguridad de Chávez y abrazó a Chávez una vez en una concentración. Se montó también en el concierto que hubo entre Venezuela y Colombia por la paz, se le montó a Juanes encima con una bandera. Pero eran dos muchachos. Eran dos muchachos, eran dos primos que hacían competencia entre ellos. ¿Quién robaba más cámara? ¿Quién hacía? Dice acá que, por cierto, ya murió, dice Global Music. Sí, ya murió. Y en el 2007 lo hizo también. No, pero en el 2007 fue el otro. El otro, bueno, porque ellos competían en ese. Ellos competían. El 2007 fue, creo que se llamaba Kendry, algo así. Isabel Torres dice, el Sambil la llevó al Miss Tierra. Al Miss Tierra, sí. Eso es correcto. Sí, aquí está. Y entonces, bueno, luego viene ya la chica que va. Miss Tierra. La primera. Ah, mira, muy bien. Gana. Linda, pues ahí está. Luego, Varinas. Daniela Di Giacomo. Mi querida Daniela Di Giacomo, la Marilandra. Icónica, y luego con su podcast y todo lo que tiene, más todavía. Sí. Miss Venezuela Internacional 2005, que ganó el Internacional. Ajá. Exactamente. Ganó el ¿Ella qué tan favorita era para ir al Miss Universo ella? No era favorita. Es más, se rumoraba que ella había quedado en alto porque era amiga de una hija de los ejecutivos de Venevisión y todo eso, pero no, ella también tenía lo suyo, pues. Claro. Y lo demostró en Japón. Y lo demostró. Es más, en Japón ella montó una protesta a la organización. ¿Ah, sí? Sí, ella pensó que ella jamás ni nunca, porque ya había montado una protesta por la organización que estaba muy mal, la parte de las comidas, todo eso. Y ella hizo una carta y la hizo firmar por todas las demás candidatas. Y fíjate, o sea, ella, su personalidad la llevó a eso. Pues mira, con todo y todo ganó y vieron justa la causa que ella estuvo ahí
liderando. Claro, y ella después fue host. Y Ahí estuvo- está Nina, Daniela y Consuelo Adler. Ese fue el año que le cambiaron la corona de peluche, la Sí. cambiaron. Y luego fue la regresaron Y no fue en Japón, sino en China. en China. ajá, Fue en China. en China. Y ahora Susan Carrizo, icónica reina de belleza venezolana. Yo la recuerdo mucho cuando hablan de Susan Carrizo y ella Miss Venezuela Mundo Mi 2005. Venezuela Mundo. que Qué se bella, llevó un ¿eh? Una se morena llevó de un ojos regaño claros. grandísimo en traje de baño porque ese año La regañaron. Sí, porque era con tambores. Ellas iban saliendo y Sí. esa también fue muy buena esa presentación porque era con tambor urbano y Y además decían que varinas y que no sé qué Ajá. tanto. Las nombraron por su decían estado. un verso y decían el nombre del estado. Sí, me Pero ellas acuerdo. no podían bailar y ella salió con ese sabor que ella es de la costa oriental, donde uno al sentir los tambores, eso es... Y ella lo que sintió los tambores, ya salió bailando. A bailar se ha dicho, claro. Y Joaquín Riviera, que le ha dado un regaño, Sí. pero de Padre y Señor mío. De Padre Señor nuestro. Pero miren, se fue al mismo mundo. Ujú. No quedó de nada. Y no quedó Y de tan nada. guapa, y tan guapa, Y porque no de veras que quedó es bella, ¿eh? Un cuerpazo que tenía. Increíble. Bellísima. Solo que Bellísima. para mí abusaron mucho de los postizos. Que después pasaba ese exceso. Era la rival de Liliana Campa. Muy bella. Y aquí está en el Miss Mundo. Mm. Sí, es una candidata, la verdad, muy linda. Exótica. Mucho. Pero Ujú. bellísima. Todas las facciones y todo divinas. Muy lindas. Y se nos quedó aplaudiendo en el Miss Mundo. Sí. Ve nada más. Que vean qué bellezón. Ahí nos quedamos. Gritando tramoya. Y luego acá, No, bueno, no, pues no, mis... no. Ya estábamos acostumbrados porque como era el mismo mundo, ya. Pero de todo lo que le pusiste ahí, Cuquita. Gixana Gixana y Karin, Niña Ibáñez. Carrera, y ahora se llama Paloma Ibáñez. Para que la En- reconozcan bien. Perfecto. Es Miss Venezuela 2005, muy polémica, creo que es de las que, si no me equivoco, a ver si no digo algo que no corresponda, creo que es de las elecciones menos populares que ha habido. Sí. Pero yo creo que fue una Miss muy desestimada. Porque a ella lo que le faltó fue mucha preparación, porque si la ves ahorita, esa mujer se ve tan elegante. O sea, como decimos en Venezuela, faltó despercudirla. Y sin sonar feo ni nada, pero ella no tenía la preparación, era una muchacha de barrio, ella fue reina del carnaval de Carúpano, y la verdad que era deportista. Ella dice que ella pasó hambre, que no tenían cuando les dijeron que iban para el Miss Universo y que tenían que comprar esto, que su mamá decía, ¿y de dónde vamos a sacar dinero para eso? Para eso, claro. Sí, Pero estaba muy bien patrocinada. Sí. Oye, el También. cuerpo que tenía esa niña. Ella vendió su carro para prepararse para el Miss Universo. Pues mira, fue a vivir la experiencia, pero sí, Sí. desde el internacional la gente decía, ¿será que se pega a Venezuela? ¿Será que Y no se se pegó. pega? Sí, y se pegó. Pero también, o sea, fíjate, el traje típico es uno de los trajes típicos que a mí menos me ha gustado en el Miss Universo. O sea, Pues distinto. Era un liqui-liqui. Un liqui-liqui. un liqui-liqui, pero un liqui-liqui con muchas Es que yo creo que también era la retozos. actitud de ella que no era tan favorable. Sí. Claro, porque le faltaba preparación. Era Ujú. una chica que le faltaba preparación. No tenía la preparación y no le dieron la importancia que debía. A lo mejor si lo hubieran preparado, por lo menos hubiera quedado en el cuadro. Ujú. Pero ahora pues, la ha pulido la vida y ahora que es Paloma, ha volado más alto. Ha volado más alto, eso es lo importante, que Sí, el Miss Venezuela le cambió la vida totalmente. así es una catapulta. Ujú. Así es. Pasemos de año y ahora nos vamos al 2006.
2006. Aquí está el trío maravilloso. Y ese es otro cambio de reina. Vea nada más. Otro totalmente, porque la chica ganó siendo una y fue a Miss Universo. Sí. Vino a México a Miss Totalmente. Universo siendo otra. Vanessa Esta Peretti. es la primera inclusión, la verdadera inclusión en un concurso de belleza. Sí, ella Por- se ganó el corazón de todo el mundo. Porque era Vanessa sordomuda. Peretti. Ah, muy sordomuda. bien. Era Sí. sordomuda, de ¿Cómo verdad, que se verdad. aplaude? Así es que se Totalmente. aplaude. No, aplauden así, Así. Así. así, haciéndole así. Ujú. Ahí está Vanessa Peretti. Aquí Yo me acuerdo está. cuando ella la entrevistaron, todo el poliedro se paró de pie. Sí, Claro. Todo el mundo- increíble. Era muy linda, además. Muy linda. No solamente ella transmitía también, con su sonrisa, con su mirada, transmitía mucho. Mm. Y ese año fue el año de la gente se volvió loca, Ujú. ¿Por qué? porque en la presentación Miss Bolívar, ellas le dieron rienda suelta para que ellas dijeran lo que ella quisiera. Ella lo que dijo fue que ella veía que la gente estaba loca. Y eso quedó ícono, ahí hasta franelas, camisetas, Sí. donde... La Cookie. gente está Miss loca. Bolívar? Y otra ¿Cómo se cosa, y llama? ese fue el año del esmeraldazo, Exactamente. Sí, Te por había ahí vi comentado a alguien dando gritos. que Pero a la gente ver, no quería El, a- a el la año en que ganadora. volaron los hielos, Los los hielos. hielos. Y los periodistas nos montamos en la pasarela, que era la elección del mejor cuerpo, y abrazamos a mis amazonas, que era Bárbara Sánchez. Bárbara Claro. Sánchez, porque era el mejor cuerpo de la noche. Del concurso, totalmente. ahí Y en, no- ahí en el certamen hicieron todo ese numerito. No, eso fue No. en la gala del mejor cuerpo. En la gala del mejor Era cuerpo. una- Y se llama Muy bien. Esmeraldazo porque la chica se llamaba Porque fue, Esmeralda. no, porque fue en la Quinta La Esmeralda. Ah, Es- con razón. Y agarraron a hielazos. Ayer lanzaban hielo Ahí contra la volaron. ganadora. Y Sí. era Y una los del Distrito periodistas Capital, que era gordita. gritando, porque la verdad que a mí no me gustaba mi Distrito Capital. Porque también, ojo, en esa época se dijo que esa banda fue comprada. Sí. O Para sea, ya estaba el ambiente Bueno, pero- caldeado. Pero es que todas esas preliminares fueron caldeadas, porque cuando Lee United gana el rostro de Bell, también hubo protesta del público y de las mismas candidatas, incluso la misma Lee United sale llorando del evento. Y ella No, dice, pero, o sea, yo pero no- nada como el yo- esmeraldazo. Sí, el Bueno, pero- esmeraldazo. sí, Nada Sí, como el claro. esmeraldazo. Que ese fue el show del momento. O sea, nosotros abrazando a mis amazonas. Fue un Yo te mandé año la de foto, yo te mandé mucho la foto. argüende. Claro, porque Miss Amazona era una chica que estaba bien linda, Está era bien. una chica... Era el mejor cuerpo. Era el mejor Sí, cuerpo, sí, sin lugar sí. a duda. Sí, Y al final, ¿con qué quedó esta chica de Amazonas? No, ya quedó el top 5. sí. Nada más. Cuarta finalista. luego Y la fue de Distrito Capital no quedó de nada. De nada. presentadora. Aquí está en el internacional. ¿Cómo le fue? Ella fue semifinalista. Sí, mínimo. Ahí está, con su lenguaje de señas. Y mira el traje típico como una india hermosa. Claudia Suárez, Miss Venezuela Mundo 2006. Una rubia muy linda. Miss Mérida. Ella era Ujú. de papá argentino y el papá le dijo, bueno, vas a participar. Ella vivía en Argentina y el papá le dijo, vas a participar. Si no quedas, te vuelves otra vez a Argentina. Y quedó en el cuadro y mire, casi gana la corona. Pero ella vivía en Argentina y fue solo a concursar a Venezuela. Ujú. Porque la mamá es venezolana y la mamá vive en Venezuela. Y nada, y Y fue top 16 del mundo. ella estudiaba en Venezuela o algo. Estudiaba en Argentina. Qué guapa. Muy guapa, muy guapa. Muy guapa. Ella fue la que el público Así ganó quería que... Lee United, ¿oíste? Sí. Pero entonces Ella- esta chica, ella quería ser Miss Venezuela por su mamá. Sí, exactamente. Sí, porque ni vivía, ni estudiaba, ni nada Exacto, en entonces Venezuela. ella llama a su mamá y la mamá le dice, bueno, vente a intentarlo, vente al casting. Ella entró en el casting y el papá le dijo, bueno, vamos a hacerlo con una condición.
Tú entras, si no quedas, tú te regresas otra vez aquí a Argentina, porque ya Sí. viviera con el papá. Y te me aplacas, decimos acá en México. Exacto. Pero nada, o sea, ella Se quedó fue a mi y luego, mundo. fue al Miss Mundo y entró Quedó de todo 16 finalista en el mismo también. mundo. Dice Gino Díaz, Claudia Suárez se casó con un tenista ecuatoriano, con Nocilas Lapenti. Ah, Mira, O será Nicolás. Se me hace que se equivocó. Nicolás, sí, puede ser ¿Ah? Nicolás. este Sí. Nicola. Oigan, y otra cosa, pues fue la primera Miss Venezuela que va a Inglaterra hablando como argentina. Porque, No, ya habla- porque hablaba como argentina, me quiero imaginar, pues si vivía en Argentina. Sí, No hablaba, sí. no, hablaba, Lidimar. sí. A ver, Lidimar Leonidas, así ganó, que es bella, es muy bella. Sí. Así ganó. Pues, Así ganó. de Es cabello más, Pero- no ganó Mucho así más bella en porque mi universo. No, véanla. Yo cabello cuando la vi oscuro. ganar así dije, no va a clasificar en Miss Universo. Dije, no va a clasificar Venezuela porque no me gusta. Y cuando la veo en vivo, porque me tocó en vivo en México, dije, va a ganar, porque Sí, estaba hermosa. sí. sí. Y una Con gran un ángel, con un excelente ángel. persona. Ella también Divina. vivía, ella también estaba en Europa porque ella también era Era modelo. Era modelo internacional de pasarela y vino aquí al Miss Venezuela. Bueno, vamos a ver. Miren, no es fea, véanla, no es fea, No. Lo que pasa es que pero ese año también llegó a Miss Universo hecha una diosa. el estilismo que le Sí. hicieron en el Miss Venezuela. Sí, ya el arreglo fue otra cosa. Ya. Sí. Otra cosa, Una otra. pantera, Un gran acierto de Osmel y de su equipo. Sí. Ahorita la vamos a ver, chicos, es que Ya ahí venía el ya cambio. desde aquí empieza la transformación. Era otra, la hizo madurar, era una reina totota. Ese color de cabello le mejoró 1000%, ¿eh? Sí. Sí. Ella tenía el cabello súper negro y Sí. súper lacio. Muy, muy linda, pero a México llegó hecha una diosa. Ahí empírenla. Ah, ya. ¿Qué tal? Ya ahí venía el No, cambio. divina. ¿No? Cuando esa niña salió en el que parecían como unas cajas de muñeca, increíble en el mismo universo. Sí. El traje típico es de los que menos me ha gustado, pero no importa. Es una manta guajira. Sí, véanlo, vean que el Ya ese cuerpazo. es mi universo, ya. Ya. No, Entra. véanla todo. Fue un cambio radical. En tu tierra, Cuquita. Me encantó. Yo la vi en vivo, él la tenía enfrente y me tocó. Estaba muy cerquita del escenario, entonces las veía Toda una tigresa. divina. En Te ese mojaba traje. con el sudor, Cuquita. Que a varias me dieron un uñazo ahí. Sí, de lo cerca que estaba. No, sí, el vestido siempre estuve entre que si me gustaba o no me gustaba, pero ahí no me importaba el vestido porque ella tenía una energía maravillosa. Bueno, Ya y a después ella sí me tampoco gustó. Dicen que la Miss USA, dicen que la Miss USA se cayó porque el vestido de Lee iba soltando pepitas cuando iba caminando. No es cierto, yo estaba ahí. Ahora sí que nadie me lo platica. No es cierto, no se cayó por eso. Ella sola se pisó las piedras que traía su vestido en la parte de abajo. Yo estaba ahí. Si ha aventado una pepita, me la hubiera metido al ojo. A mí. De que está. No, ahí sí estaba. Yo creo que las candidatas me quedaban como a unos que 20 metros. O sea, cerca, muy cerca. Entonces veíamos. De hecho, cuando se cae la estadounidense. Me tocó a un lado sentarme de la que nos iba a representar a Miss Mundo, a los mexicanos. Y entonces estábamos plática y, ay, fíjate que esto y que el otro y que aquello, wiri, en lo que veíamos a las chicas en traje de gala, cuando de repente vemos que todo el mundo, ¿qué pasó? Y, y vino levantándose a la de Estados Unidos. Ay, se cayó, le digo, ay, qué coraje. Y digo, porque no es como el fútbol en vivo, pues no es repetición. Y entonces resulta que pues ya se cayó, pero no había nada en el suelo, porque se acuerdan que en aquel tiempo estaban los Nexteles, estaban a todo lo que daban. El pipi, el aparatito de Nextel. Y entonces nuestra mexicana que estaba atrás en el escenario le dice, ¿qué pasó? Y le comenta Carolina Morán Gordillo a Rosa María Ojeda Cuen, nuestra candidata, se cayó la de Estados Unidos. ¿Por qué? Revisen el piso, hay algo para fijarme bien. No hay nada en el piso, se cayó, no sabemos por qué. Y entonces ya todas estaban bien nerviosas, se les hacía que algo las iba a tumbar, pero no, fue el mismo vestido de la de Estados Unidos. Nosotros y Lee, así vivíamos Julio y yo
el Miss Venezuela muy cerca del escenario. Sí. Sí. Totalmente. Fue una experiencia única. Para mí fue Sí. como ir a Disneylandia y que me paseara Mickey Mouse. Sí. Tal cual, tal cual. Sí, así me encantó. Dije, no pude haber obtenido mejor asiento al lado de la Miss Mundo México. Y con todo ese tejemaneje de los Nexteles, mi experiencia todavía se elevó de nivel. Como Sí, me no, pasó a mí en el Miss Venezuela 86, Sí. que tenía todas No. las misses atrás. Ay, sí, qué maravilla. Sí. Hay Sí. otro, yo tengo amigos que quisieran tener a todos los misters atrás, pero no se les da. Eso Bueno, es diferente. yo en el 2000 Ya esa es tenía otra cerca cosa. a Sandro Esa es Finoglio. otra cosa. Esa es otra cosa. Es otra No cosa. te metas Son con fantasías Andrés. animadas de ayer y hoy. Sí, son otras cosas No te metas muy con Andrés. difíciles. No. A ver, vamos a ver. Por acá, pues, divina, icónica, maravillosa y una de mis Venezuelas también favoritas. 2007, bueno, empieza la leyenda. Aquí sí voy a llorar, en serio. Empieza la leyenda con Dayana Colmenares como Miss Venezuela Internacional 2007. O sea que ese año ganaron dos Dayanas, Sí, ganaron. Dos Dayanas. Si hubo esmeraldazo, este fue el Dayanazo. El Dayanazo, sí. Ese mija, yo trabajé con ella desde los 15 años. Vienen Con fotografías Dayana. muy interesantes, Raúl. A ver, vamos Sí. a verlas. Aquí están. Bueno, a Julio Aquí le está. consta. Sí. La hija de Muy Raúl. guapa. Sí. ¿Cómo es que se hace tu hija? Yo la conocí, ella venía de un concurso que se llama Team Model Ah, y Que ahí la llegó. conocí yo también. Yo del trabajaba Team en una revista, era director de una revista que se llamaba Beach Moda. Entonces yo hacía fotos, hacíamos concursos y siempre me dijo, llévame en Miss Venezuela, yo quería ir para Miss Venezuela. Fuimos 5 años seguidos al Miss Venezuela y Osmer no la quería. ¿por qué razón les daba? No, ninguno. Me decía, no clasificaba. El último año me dice, tiene grasa en la rodilla. Ay, Está ¿cómo? perfecta, pero tiene grasa en la rodilla. Mírenlo, Y- aquí está. Sí, Ya el copete se había ido. ya se había ido el copete ya. Y bueno, cuando ese año ella y Janelis Quintero clasificaron en el casting y faltando como 2 meses, 3 meses, la sacaron. La sacan y después 2 candidatas engordaron y las volvieron a llamar a ellas 2. Ah, mira. Por eso que en qué su maravilla. respuesta que ella dice que ella está aquí porque el tiempo de 2 es perfecto para Claro. todo. ¿Cómo se Y quedó acomodó Miss todo Venezuela- para que ahora? Miss Venezuela International. Yo Qué lloré, maravilla. me reí, o sea, no sabía qué hacer en verdad en ese momento, la emoción. Claro, después de tantos no. Eliani Quintero, una de las favoritas. Sí. Ella y nosotros fuimos a Macao. A Macao. Al Miss International. Pero Ay, qué ella bonita fue con experiencia, ropa, con Raúl. ropa reciclada. Pero pues ella le dio brillo. Vámonos. Sí. Sí, Mira qué bonito vestido venezolano, me encanta. sí, hermoso. Oye, es que es una chica lindísima, ve el cuerpo y todo. No, ese top 3, yo recuerdo el otro día cuando salieron en todos los periódicos, ese top 3 también fue increíble porque las tres se veían muy lindas. Sí. Divina tu hija, me encanta. Muy. Y debe yo de fui seguir el siendo una único mujer muy periodista guapa. cuando ella dio a luz a su primera Ahí viene la fotografía. en exclusiva. Ah, mira, ve, ahí repitió el traje típico. Como con otros Dayana. años, ¿verdad? Porque era un Con traje Dayana también muy Mendoza. llamativo. Las dos se veían divinas. Pero lo Supongo que limpiaron muy bien lo de la nariz para que lo usara un día. Yo le decía a Homero, pero es muy rápido. O sea, a Dayana lo acabo de utilizar. Porque lo voy a usar ahora a Dayana. No, ese hija. Póngale cloro, dijeron a la nariz. Sí. Sí, para que quede bien. Mire, Mira, ahí estás. Ahí estás. Amor del Sin pueblo. copete. Sin copete, pero con una gran gallardía, mi querido Raulito. Muy bien. Sí. Este fue el Miss Venezuela 2008. Ahí están Mira. mis hijas. Ve nada más que belleza. Ese también fue en el poliedro, ¿verdad? El poliedro, sí. Y hay una de tus hijas en su certamen. Viviana Ramos, que participó en el 2008. En el 2008. Pero Ella quise fue poner las Miss fotografías de Globe una vez aquí. Ella es Viviana Ramos, Miss Globe International 2006. 2006, en Albania. Que la corona es extrañísima, esa corona del Muy Globe. extraña. Sí. Como que Parece se les un encaje en la carro que tiene frente. encima. Y ahí con Carolina Indiriago. Mira Carolina, qué mona, qué lindas las dos. Sí. Recuerdo que ese año era jurado Anarela Mira, ahí Bono está.
y Ahí estoy le con mi echaron nieta. una pita Con tu a Daniela nieta. Con mi Bono, nieta. increíble. Mi nieta mía. Para que vean que estamos hablando con todos los pelos de la burra en la mano, como Sí. decimos acá en México, es decir, con todo el conocimiento y hasta presencial de Sí, las sí. reinas de las que estamos platicando. Siempre, es que siempre, y eso es lo que te da la experiencia que lo hablamos Claro. antes de ser misólogo. No solamente en las redes sociales, es vivirlo La vivencia. en persona. Exactamente. Janely Quintero, una gran favorita, Miss Venezuela La Mundo fa- 2007, que así como se ganó la corona, así se la quería quitar un Te- fanático. Qué Te la, cosa. te la quitaron. Sí, Gendry Sánchez se llamaba Se el la quitó, otro chico. se la quitó y se sentó en el trono. Y se sentó en el trono. Gendry Se Sánchez sentó en se el llamaba. trono, que era el empujó a oigan, hijo de- Dayana. tráigalo un día para entrevistarlo, para ver que nos cuente qué pasó, qué se había metido, además de un susto. Sí, sí, No, y claro, porque y qué pasar barbaridad. seguridad en el poliedro, imagínate. Sí, imagínate, ahí está. Sí. No era cualquier Ya cosa. porque después del era- susto. Era, Después del susto. era un anillo Sí, de sí. seguridad bien grande. Claro. Y Y acá está, Janely miren, ganó, Canelis ganó allá en el Miss Mundo. ganó el Reina de las Américas en Miss Mundo, después ganó el Sí. Miss Intercontinental. El ¿Qué Intercontinental. tal? Ahí está, el Miss Intercontinental, ahí muy Y como te linda. digo, y pensar que la habían sacado del Miss Venezuela. Qué cosas y volvi- pasan, ¿verdad? volvieron. Inexplicables. Y volvieron las dos. Ven qué bellezón de mujer. Divina. Pero Divina, a semifinalista. Andrea, a mi Sucre también no la habían sacado ese año. No, a ellas dos solamente. La diosa Dayana, Sí. Dayana Sabrina Mendoza Moncada, Miss Venezuela 2007. Vean, qué belleza. Ahora Ese Pastora. año, sí, ese año cuando el desfile de traje de baño estuvo Huáscar Barrada con su flauta tocando. Aquí te puedo decir, Coquita, que no hubo sorpresa. Ya todo el mundo sabía Que ella era. que ella la trajeron para ganar. ¿Y Pero- estaban conformes con eso o no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Las tres que quedaron eran las que tenían que quedar. No hubo polémica, no hubo nada. No te De digo que hecho, en los Ahora sí que periódicos, hasta el público le entró a la tramoya, todo mundo. claro, De ese hecho, yo año, tenía como te tanta digo, fe. los periódicos, la prensa, la primera plana, salían las tres candidatas. Salieron las tres candidatas en todos los periódicos. Julio, De tú- hecho, yo tenía tanta fe en Dayana que en la Gala de la Belleza ella no recibió ninguna banda especial y yo le dije, no te preocupes que tú vas a ser mi Venezuela y vas a ser mi universo. sí, Y así. sí. Y así pasó, y así Sí. fue. No, Ujú. ninguna duda de que ella no podía ganar. Ella llegó a Vietnam por la corona. Sí. Y Y era Siempre yo ha favorita. estuve sido en de Vietnam, mis yo favoritos. estuve en primera fila en Vietnam viendo coronado a Dayana. De México teníamos a una gran candidata, pero siempre les he dicho, luego me atacan mis La paisanos. Najera. Les digo, sí, les digo, muy linda y todo, para mí era huevito sin sal, bellísimo, pero esta mujer traía todo el combo Najera. y tenía muy fuerte a la chica de Colombia, pero Dayana, y luego con esa respuesta y esa chispa final, Es ya, que tú sabes, ahí Coquita, está. lo que siempre he dicho y cuando estaba en los live, cuando tú tienes chispa y carisma, a veces te mata la belleza que puede tener otra candidata. Totalmente. Tú conectas con el público y con la gente, ya está listo. Ujú. Eso es cierto. Eso es así. Tú puedes, la otra puede ser la mejor, pero tú te la comes en la respuesta con carisma y con elocuencia y vas ganando. Así es. Así. ¿Qué tan de cierto es que el icónico vestido ya era reciclado? No. El amarillo. No, ella ¿No? tenía uno No. parecido que usó en uno de los eventos, pero era de otro color. O sea, era la misma propuesta del top, pero era totalmente diferente. Era corto y tenía como unas plumas ahí, ese vestido de Johnny Estrella, y ella le dijo, o sea, yo quiero un vestido que se mueva, que Claro. yo me pueda mover. Lo que yo me pasa pueda No, vestir. que y la se movió parte muy de bien. arriba, el top, era muy parecido a un vestido que usó una candidata, Angélica, no me acuerdo, que era Vargas, Ujú. Sí, que era muy parecido al top de arriba. porque pero con no. ese giro y como movió el vestido, Ahí ganó. no, y además se ganó a la fanaticada Sí. gay, homosexual. Sí. O A sea, la que le ese gusta el giro, show.
Ese giro todo el mundo lo quiso haber hecho. Todo el mundo descendió su cama y se pusieron a girar hasta la mañana Agarraron siguiente. las sábanas y listo, Sí. vamos. ¿Qué te Pintaban de pasa, amarillo, mijita? Todo el mundo en la las pintaban calles de girando. amarillo, la pintaban de amarillo y se ponían a Y girar. no hubo más. Fue acertadísimo que hiciera eso, acertadísimo. Y bueno, cosa que siempre les he dicho, lo lució divino Colombia su vestido, pero es un vestido que nunca me gustó, el de Colombia, Sí. pero ella lo supo lucir muy bien y era una fue una pelea dura Bastante. para Venezuela. ¿eh? Bastante. Hay que, Ahí no se o sea, a pesar de que teníamos la esperanza de que iba a ganar y la sí. fe que iba a ganar Dayana, podía pasar cualquier cosa. Claro, y Ujú. más sabes por qué, porque en todos los desfiles Colombia iba de primero y Venezuela Sí. iba de segundo. O sea, fue en la parte final donde Dayana subió. Remató. Ellas Sí. mismas estaban muy nerviosas como top Sí. 2. Sí, señor. Sí, Dayana estaba que se le iba alzando al cielo. De hecho, la pobre de Dayana es la última que nombraron en el top 10, creo, o en el Sí. top algo. Y Roberto, qué no seas horror, malo. porque decías, ¿cómo que van a dejar por fuera a Venezuela? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero no, A nosotros ay, sí, siempre nos fueron a sufrir. qué necesidad, Sí. ¿verdad? Sí, qué necesidad. Sí, lo he mencionado en varios en vivos. Qué bueno que ya entró Venezuela, ¿para qué los hacen sufrir? Y de veras que de las coronas más feas, pero bueno, Sí. luego se puso la Mikimoto después. Y Rillo Mori vestió con smoking. A mí no me encantó, pero como Para nadie que me te lo preguntó. Sí. Sí. Y me encanta el Mendoza que dijo el animador. Mendoza, sí, muy bien. Me encantó el bailecito que hizo y todo. Sí. 2008. Vámonos por acá en el 2008 Ujú. con Lasmi Rodríguez, Miss Venezuela International 2008, Lasmi Rodríguez de la Sierra. de la Sierra. De la Sierra. Lasmi Rodríguez. Era Monagas. Como en Venezuela. como Santa Cruz, allá en Bolivia, de la Ah, Sierra. De la Sierra. Aquí Ella está fue Miss International, le fue ella de semifinal. Monagas. Sí. Me acuerdo del traje de baño icónico de esa competencia, Sí. el traje de baño de ese año. Sí. Esas eran las fotos oficiales. Ujú. Guapa, me parece guapa. ¿Se parece a Ben a quién? ¿A poco no? Se parece a Marianela, Miss Universe Cuba de este año La pasado. mancheta, la mancha. O sea, se parece, mírenla. Sí, se parece bastante. Ahí está. Marianela Ancheta, pero no es. Sí. Sí. Muy guapa. ¿A quién no Fue se parece? International y fue top. Sí, muy guapa. Ahí está. Miss International 2008, que fue al 2009, ¿verdad? Aquí está, y esta es el caso María Milagros Vélez. Benjamin Burton. A ver, cuéntame esto, el caso Benjamin Button. El caso Benjamin Burton, porque ella cuando participa en el Miss Venezuela, Daniel Zarco la presenta con 25 años de edad. Y cuando va al mundo, en la ficha, dice que tiene 23. Entonces fue regresión de edad. Cosa que siempre hacía Osmel. Sí. Dice por acá Global Miss B, la que se quita la edad. Es el caso de Benjamin Burton. Sí, así es. Así es. Qué bonito vestido, ¿eh? Muy bonito vestido. Ese año el show fue con la gente de Somos Tú y Yo, que fue muy bueno. Y ahí participó mi otra hija, que es Viviana Ramos, que fue Miranda. Ahí quedó. Ahí quedó. Sí, es muy guapa, ¿eh? Pero ella fue al Miss Mundo y no hizo nada. Tampoco. Nada, fíjate qué lástima, pero muy Este guapa. era el Miss Mundo. Ese era el Miss Mundo. Tiene ángulos no tan favorecedores como este, que no me encanta aquí, pero bueno. Mira, ve, ahí está la ficha del Miss Mundo. Sí, edad 23 años. 23 años. Muy bien. Y Daniel Zarco la presentó en el Miss Venezuela 2008 con 25. Estefanía Fernández, aquí está ¿cómo es el apellido? Grupo. Miss Venezuela 2008. Aquí un está. Un cuellazo, ¿viste? Ese es cuellazo. Es el cuello, es la cisne del Miss Venezuela. Yo la vi ahí fue desde su casting, y yo decía, ella puede ser Miss Venezuela fácil. Muy elegante. Y muy chiquita, y muy pequeña de edad. Ahí yo creo que 17 no hubo sorpresa.
Era ella y nadie más. Sí, Era ella y nadie más, y lo mismo dice esta modelo que fue jurado del mismo universo. Ella decía, no había nadie, y Donald Trump quería que fuera otra, y todo el jurado le dijimos, no, es que no hay otra. pero es que lo Venezuela. digo yo, que tenía candidata ahí, creo que era ella para donde fuera. Yo no era Team Estefanía, pero bueno, a mí me gusta más hoy. Me gusta mucho la señora que eso, ¿verdad? Pero bueno, ganó el Miss Universo y además lograron el Back to El back. back to back. El único back to back hasta ahora en el Miss hasta Universo. ahora. Y no es nada, que fue un back-to-back doble, porque fue un back-to-back de Johnny Stracha y fue un back-to-back de Venezuela. Ay, mira, no sabía de Johnny Stracha, porque que me Johnny- encanta Johnny Stracha. Johnny Stracha le hizo el vestido a ambas Misses, tanto a Dayana como a Estefanía Fernández. Sí, Y me Y acuerdo acá está, mucho a ver. que este año los A ver, puertorriqueños estaban muy molestos porque había ganado Estefanía. ¿y por qué los puertorriqueños? Porque ellos decían que se habían Ellos leído los resultados decían al revés. al revés, sí. Al revés. Ah, Que tenía que ganar era la de ellos. yo pensé que iba a ganar República Dominicana. Me gustaba más República Dominicana que No, yo confiaba mucho en Estefanía. Y además que la había No, entrevistado. no, antes no, de irse. digo que entre Puerto Rico y República Dominicana prefería a República Dominicana que a Puerto Rico. Y ¿cómo la se- corona voladora, la corona voladora. voladora. Sí. La pagaron Y las luego, dos. Y luego no le solamente quitaron la los corona, arcos. y no solamente la corona, de ahí salió un meme porque Dayana le dice, marica, ganaste, marica, ganaste. Pues estuvo genial. Sí. Genial, genial. Hizo momentos Te podrás icónicos. imaginar los gritos aquí en Venezuela. Ya, no, bueno, ya me puedo imaginar. Pero la verdad, muy bien, indiscutible. Las cosas las hizo bien. Hay que disfrutar los certámenes. Nadie pone $1. Así que, así Eso es. correcto. Y somos récord Guinness, por eso también. Además, A ver, sí me gustaba mucho más la corona a mí con el arco de arriba que así como quedó, pero así quedó. 2009, ya tenemos a las reinas que fueron a los certámenes de Aquí nos 2010. dice Isabel Torres que fue Valeria Mesa la que dijo que no había otra ganadora más ujú. que Venezuela. Sí, Valeria Valeria Massa. Ujú. Así es. Cuquita, Miss yo te Venezuela voy a hacer- International fue Elizabeth Mosquera, que se coronó con la internacional. Antes de eso te voy a hacer una pregunta. Sí. Para ti, ¿qué es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? ¿A quién? A ti te voy a preguntar, ¿qué es más difícil? Ah, ¿Pedir yo me permiso o acuerdo, pedir yo me perdón? acuerdo, yo me acuerdo de esa pregunta. De hecho, es un meme. Pero en lo personal, si me lo preguntas, yo prefiero pedir perdón. A mí no me gusta pedir permiso. Obvio. Sí, jamás. Yo prefiero decir, bueno, discúlpenme, pero ya bien gozada. Sí, ahí la pobre Distrito Capital luego no salió, dijeron que se había desmayado cuando... Sí, hay pobrecita, pero pues hay veces que aunque le hubieran preguntado uno por uno, no hubiera sabido. Porque Sí. están los nervios a todo lo que da. Estaba Lo muy que le hubiesen nerviosa. preguntado no lo iba a responder. Estaba No, muy no, nerviosa. lo que fuera. Sí, así Ujú. es. Aquí tenemos a Ana Elizabeth Mosquera, que precisamente hoy es el cumpleaños de ella, así que si nos ¡Ah, está viendo, felicidades! Feliz cumpleaños, Feliz Ana cumpleaños. Elizabeth. Hermosa De reina internacional divina. De Cabimas, Estado Zulia. Me encanta. Divina, divina, divina. Muy Aquí bella, está. ¿verdad? Qué bonito vestido este. Ese es el traje del La año. sexta corona para Venezuela. Muy bien merecida, me encanta. Ve nada más, el vestido me encanta, no le había puesto atención, me encanta. Muy bonito vestido y ella lindísima, una morena divina, La morena. de color canela, me encanta. Ahí ya está el Internacional. Vean, qué divina. Muy natural, ¿eh? Muy natural. Su mamá es estilista, tu mamá tenía una... Ah, una- pues todo el colmillo retorcido. Muy bella. Y después imagínate, todas querían ir a arreglarse allá en la Sí. peluquería de la mamá. Claro. Yo hubiera comprado una corona de Miss International y se las ponía a Y todas la mis pongo ahí. clientas. Cuquita, dile que se la vendes. Sí, se la vamos a hacer divina. Vean qué hermosa está. Ay, por acá tengo la mía, ahorita se los muestro. Todavía está la de peluche todavía. Yo hice mi adaptación, ahorita les cuento. A ver, aquí está con la corona, muy bien. Adrián, Bueno, el icónico. momento más icónico. Icónico.
Sí, Adriana Cristina Bassini Sánchez, Bassini. Miss Venezuela Mundo 2009. Sí, Ese hermosa. momento increíble. Sí. Que lo han tratado de imitar, pero jamás lo han Pero igualado. tú sabes que eso fue natural, Cuquita. Eso no fue que ni ensayado ni le salió así. Lo que pasa es que ella era Bailarina de flamenco. bailarina de flamenco de la Giralda y obviamente tenía Esa habilidad de hacerlo. No, y esa ya madurez escénica claro, ese para talento. poder resolver en el momento. Mm. No hay técnica que te lo enseñe, eso lo aprendes en las tablas. Ahí lo Exacto. aprendes. Sí, sí. Y acá, bueno, Divina, me encanta muy bien. Este año 1909 fue el año que invitaron a Boris Izaguirre. 2009 invitaron a Boris Izaguirre y se lució bajando esas escaleras. Por favor. Yo pensé que ella podía ganar el Miss Mundo. Sí, la verdad, sí. Claro. Sí, sin lugar a duda, ¿eh? Tenía todo el perfil. Tenía todo para ganar. Todo. Sí, eso es verdaderamente así. Así fue. Además, ella era estudiante de medicina. odontología, de medicina, estudiante De medicina. Ujú. Y ese Sí, rojo muy le bien. aceptaba El vestido muy también muy lindo, ¿eh? Muy lindo el vestido. Ahí como que, pues ni modo, me dieron esta corona. segunda finalista. Sí, muy, muy linda. Y acá, Marilisa Gibson Villegas, Miss Venezuela 2009. Yo desde ahí sentí que no podía ganar Miss Universo, porque ya ves que estaba la tripleta, todo lo que Claro, daba. pero Marilisa también es una mujer muy linda. Bueno, niña de sociedad. Yo tenía mis dudas al respecto. No pensé que se pegara, pero decía, Ella vive ahorita en Filadelfia. Tú sabes que yo pensé que ella pueden dejar la primera finalista. Para esa tensión, el rating es que fíjate que no le veía el se tornó. cuerpo, no le veía el cuerpo, la nariz muy hecha. Como que sí. Pero bueno, pero no pensé que se pegara, ¿eh? Nunca pensé. Por eso. Pero Jimena Navarrete le ganó. Sí. Que esa es otra historia con Jimena Navarrete. Desde que la vi en su estatal, dije, esta niña huele a Miss Universo. Y sí, claro que con el Jesús en la boca cada certamen, pero sí ganamos, porque era Sí, mi pero lo que concept. pasa es que Marilisa, la verdad que no se vio tan bien ni en la preliminar, ni o sea, Este traje me encantó. El del típico, aunque lo criticaron mucho, a mí me gustó mucho. El solar. El solar, ese es imitando una escultura que hay. Una escultura aquí en la Plaza Venezuela en Caracas. Pues a mí me encantó. Ya ves que se rumoró que Lady Gaga lo quería. No, eso es mentira. Ajá, correcto. Eso fue mentira. Bueno, te dijo, Ajá. ¿verdad? Eso fue mentira. Fue un rumor que creó el que lo hizo. Mira, qué inteligente. Oh. Ay, mira, este vestido me gusta más que el otro. También es de Johnny Strasha. Sí, muy bonito vestido, muy bonito. Y se decía azul, Cuquita, por la bandera de Venezuela. Porque Dayana ganó en amarillo, Estefanía en rojo. Ay, qué interesante, eso no me lo sabía. Se lo pusieron azul para hacer la bandera. Pero mírala ahí, qué linda se ve. Sí. Algo le falta, algo. Ay, dije, yo no le eché la macumba, así pasaron las cosas. Es que la pusieron a bailar en el piano y ahí quedó. Sí, exactamente. Ella era muy prepotente y que no era buena. ¿Qué décadas hemos recorrido? Podría decir una década más llena de cosas interesantes. Pues todas las décadas en el Miss Venezuela han estado resultando llenas de emociones, de historias, de anécdotas, y con el conocimiento y experiencias que ustedes amablemente nos están compartiendo, pues no hay cómo agradecerles. La verdad, qué cosas tan bonitas. Nos queda de la era del zar 2010 hasta el 2017. Y luego ya viene la era del Comité de la Belleza, ¿verdad? Para ir platicando. Qué bonita década, esta me encantó. Me gusta. Bueno, todas, les digo, todas me gustan mucho. Reinas tan distintas. Es que han ido evolucionando dependiendo la época que va, obviamente. La de los 80 era muy diferente a la época de los 90 y la época de los 90 muy diferente a la época de los 2000. Y muy diferente a la siguiente y
muy todavía más diferente todavía a la época actual. Sí. Sí. Sí, no hay así que digas idénticas, cada una teniendo lo suyo, yendo desde Claudia, pasando por Eva, Ekbal, Mónica, la chica está ahí, se me fue el nombre, la chica que fue a Ecuador, Ana Ana Karina Karina Año. Año. Ana, pasando por las icónicas del Back to Back y hasta Marelisa, son reinas muy icónicas las venezolanas, Lee United ni se diga, A ¿verdad? mí esta Ajá, década me pega bastante. Cuquita, Emocionalmente. eligiendo una Miss de esta época, ¿cuál escogería? De Solamente esta puedes década, escoger una. Solamente puedes escoger una. una de esta década, me quedo con Claudia Moreno, a mí me Claudia encanta, Moreno. me ¿Y tú, encanta, Julio? Dayana. ¿Y sí es tú, mi otra, Raúl? Lee. Con Eva. Y yo creo que Dayana también. Sí, Dayana será mi segunda, porque Claudia algo tiene, hay un hechizo con Claudia Moreno que yo no me explico qué es, pero desde que la eligieron y desde que la vi allá, mis consentidas eran Lara Duta y ella decía, ¿por qué tengo dos? Qué horror. Bueno, y ¿Verdad? de las que no ganaron, obviamente que Goisen. Yo no voy a responder eso porque tú no sabes cuál es. ¿Verdad? Claro, porque es que tú vas a ser Dayana. Dayana Colmenares. Sí, su hija, claro. Claro. Sí. Oiga, pero qué feo es, ustedes que tienen, al igual que Cookies, tantos años de certamen, qué, qué feo es cuando tienes una que amas porque es algo tuyo, algo, lo que sea, pariente, hija putativa, lo que sea, Sí. y ves que hay otra que va a ganar. Ay, qué feo es eso. Porque está Bueno, me la pasó parte porque de yo la soy Dayana. experiencia que te dice, está esta que va a ganar, aunque la que adores y ames es la otra. A mí me pasó porque ya se sabía que ganaba Dayana Mendoza. Sí, O sea, dije, vamos a buscar solo 2 coronas que hay. Claro, sí. Y y me luchamos por imagino que eso. Se luchó lo por mismo eso. que le pasó a Osmel aunque él no era muy pegado ay, la del 2002. Y, ay, ahí estamos, a ver, que el que lo diga primero se lleva un auto. A ver. Sí, la que le cambiaron de rubia a castaña No, oscura. esa Ah, es Cintia Lander, Cintia, no, Cintia la Lander. anterior. la La anterior. anterior a Cintia Lander, la que fue a Panamá Pues Eva. con Amelia Vega. María Ah, Ángel no, Ruiz. María Ángel Ruiz. María María Ángel Ángel Ruiz. Ruiz. Ay, también, María Ángel. Claro, porque él preparó a María Ángel Ruiz Y Amelia Vega. y a Amelia Vega. Claro, él prepara a Amelia Vega porque María Ángel no viajaba. Uh-huh. Y Yo me acuerdo que ese año yo estaba viendo el Miss Universo en mi cuarto y siento que me tocan la puerta y era mi papá que me dice, Elvi, parece que va a ganar Venezuela, vente a verlo con nosotros porque si gana, o sea, ellos no querían perderse esa emoción de como anteriormente se veía en familia, ya ¿Y después qué en hacías esos tú en años tu cuarto? viéndolo solo. escondido. No estaba escondido. Y tú sabes Abrió que tu María mamá la Ángel puerta y tú traías peluca y vestido, no te hagas, Elvis. y banda. Lo que pasa es Y que banda. ya en esa Y época, banda. acuérdate que las Mira, y tú cosas sabes fueron que cuando cambiando. María Ángel, creo que es la Miss que más ha sufrido en el Miss Universo, porque ella, primero cuando en traje de baño, Ay, qué horror, ya me nombraron acordé a con otro Daisy. país, nombraron a otro país. Y cuando la están entrevistando, era como que la planilla de otra persona. Ajá. Que la Oye, que por qué le tienen miedo a la altura. ¿Cómo? Sí, era Y más, Los además de eso, deportes cuando fue el extremos. traje de Los baño, deportes la extremos. llamaron a Miss Sudáfrica. sí, entonces esa la pasó difícil en ese mismo universo. Cuéntanos los atractivos de Sudáfrica. No tengo idea. Yo no vivo ahí. Yo no vivo ahí, pero díganme, convénzame y vamos. Sí, O sea, sí, ella sí. fue una mujer que fue La pasó difícil. Sí, todo pobre. en su contra, porque tenía todo en Desde no su contra ir, y desde Desde no no ir. ir. Bueno, desde desde ser no ir, batacazo. Desde ser no ir, batacazo. desde que Sí. no, ella dice que hay algo que ella dijo que a mí me gustó mucho. Ella dice, cuando una participante va al Miss Venezuela, no solamente participa ella, participa la familia, participa el entrenador, participa Sí. el diseñador, es
equipo que participa, no solamente la que gana, sino No. toda El las público candidatas. está Era con todo un ella. equipo que estaba atrás de todas Ahora las los muchachas. haters también Y todos participan. participan, Sí. todos Los estaban. expertos en concursos de belleza ahora critican. Así es. Fíjense que hay una pregunta importante, dice por acá, viajera que va. Yo tengo una duda. ¿Quién fue el que se montó al escenario cuando coronaron a Amelia Vega? Ahí sí nos supimos. Alexander Vargas, Alexander González. que era el preparador o manager de Amelia Vega, que era Ay, ahorita o sea, el director del Universal Woman. Exactamente. fue Alexander es el que se subió. Ese Él mismo. Ay, no lo sabía. No sabía que había sido él porque rompió todo el protocolo del Miss Universo. Sí, todo. Bueno, Alexander, cuando me invites a tu certamen, yo me voy a subir cuando corones a una. A ver qué pasa. Pero en un homenaje a ti, mi querido Alexander. Te toca en muchos la besos. India este año. Sigue mucho a Cookies y opina mucho. Le agradezco a Alexander. ¿Verdad? Gran Así que amigo, gran amigo. Sí, muchos besos. Gran ser humano también, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Oigan, pues ya la vemos a ver si para la próxima semana va a ser cuestión de que Raulito, lo que empieza como un favor se convierte en obligación. Me mande las fotografías. Es que no te la he mandado, Cuquita, porque tú sabes que esta semana fue tan agitada a nivel de noticias. No, y viene otra semana peor todavía, ¿eh? Entre noticias de mi trabajo como periodista, mi empresa, lo que pasó con Aleska Genesis, lo que ha pasado con el Miss Universo, o sea, ha sido trabajo, más ruedas de prensa, súper. Ay, lo de Aleska, qué triste, qué feo, pero Sí. bueno. Entonces, ¿verdad? eso, lo te digo. Mucha tela que cortar en toda esta semana y... Bueno, pero ya te pasé a una, ¿no? Creo que Una. Me pasaste, sí. Pero lo bueno que esta vez va a ser menos chica. Y luego vamos a tener otro corto porque es del 18 al 25 a esta niña Basali. Hasta la Basali. ¿Verdad? Así es. Pero bueno, chicos, muchas gracias por ser tan generosos con sus conocimientos y vivencias. Gracias. No, todavía vienen más noticias por ahí, porque ahora en Miss Venezuela pique y se extiende. Bien, aunque terminemos este tipo nos faltan dos más, me gustaría que cuando se acerquen eventos importantes en la belleza venezolana, me puedan acompañar para que nos ilustren de lo que esté pasando. Y ojalá pueda estar aquí para el 2025, Cuquita. Ay, sí, me encantará. Yo creo que sí. Si todo sale como lo tengo calculado, me encantará. 2025 o 26. Es que ando definiendo cosas económicas de mi vida para tener como negocios que me permiten luego sin problema alguno poder viajar y disfrutar de la vida. Y con calma. Pero este año, ahorita, acá hay una suerte charra que yendo a caballo, brincas de un caballo a otro, y a eso se le llama el paso de la muerte. Entonces les digo que ahorita yo en mi economía estoy en el paso de la muerte. Ahorita voy de caballo a caballo, así que no me vayan a mover a los caballos. Porque... Sí. Ya que arrancó la temporada de la belleza 2025. Sí. Para escoger a la Miss Venezuela y rumbo al 2026 ya. Sí. Nosotros vamos como un año adelantado. Así es. Elvis, muchas gracias, Elvis, por tu tiempo y tus conocimientos. No, gracias a ti, Cuquita, por la invitación. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere y las cosas marchan bien. ¿Verdad? Para hacer gracias eso. A Dios que Pelao ya pudo ir al baño. ¿Quién? Pelao. Sí, así es. Raúl, muchísimas gracias y espero próximamente las fotografías. No, ya mañana tiene el grupo. Ya para poderlas editar entre jueves y viernes y el domingo tenerlas aquí. Y ya te lo estoy pasando en el orden que tú quieres. Por favor. International, Miss Mundo, Miss Venezuela. Sí, porque luego me pasa que luego me puedo equivocar. Porque aunque hay veces que por la calidad de las fotografías, a veces no, digo, eso no es. Me confundo. ¿Se parece o no se parece? Pero ya en orden, el error. Por eso te paso tantas para que tú escojas. Sí, y yo las pongo todas, como se me hace un desperdicio. Es mejor que sobre toda una enciclopedia. Y no que falte. Sí, así es. Yo las pongo todas. Digo, total, nos da tiempo de platicar más y poder exprimirles todo el conocimiento a ustedes. ¿Verdad? Muy a gusto. Julio, muchísimas gracias, Julio. Me encanta. Gracias una vez más por la invitación y aquí estaremos a la próxima. La próxima semana. Bueno, pues muchos besos, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Y qué bueno que estás jurado.
Cuquita. Ahí voy más o menos, ahí voy todavía. Porque Traigo como cierta flema y no soy inglesa. El domingo pasado andabas como Vanessa Peretti. Pasé por la iglesia y el padre me aventó una cubeta de agua bendita, me dijo, aquí viene la del exorcista. Y nada, pues nada, andaba ronca. Pero bueno, Pero sí. muchísimas gracias Julio, con permiso. Muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias mi querido Elvis y chicos. Pues bueno, vámonos ya ven, hace rato me andaba yendo de aquí de la transmisión. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Ya ni prendí la lámpara, ¿cómo me veo bien? Ahorita, bueno, ya me estoy despidiendo. Pero nos vemos la próxima semana. Vamos a ver si entre semana por ahí organizamos algo para estar con ustedes más seguido. Tengan un fin de semana, un cierre maravilloso. Pásenla muy bien, chicos. Fíjense, ando ahora. Vamos a ver. Ahí ya está pasando. Anda raro, algo está ocurriendo aquí. Algo misterioso ocurre en el reino de Cuquita. Así es de que nos vemos en estos próximos días. Les mando muchos besos y mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla muy bien, chicos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.